En el capítulo del Triásico de Caminando con Dinosaurios del 99 vimos a un Celophysis sobrevivir las condiciones extremas del Triásico con sequías en la mitad del año y estación monzonal el resto del año. Por lo tanto, tener que sobrevivir a las estaciones más complicadas de principios del Mesozoico fue un desafío para los primeros dinosaurios y también lo fue para los sinápsidos que habitaban otros arcosaurios, los primeros mamíferos, entre otros. Y veremos un poco cómo se adaptaban de distinta forma los vertebrados a este tipo de condiciones ambientales. Pero también veremos que hay algunas cosas que están mal, que ya no se aplican científicamente, y es parte también de explicar cómo es el avance científico que se produjo desde esta docuserie en adelante, aunque también hay unas cosas que inventan. Vamos al periodo Triásico, periodo en el cual se encuentran los dinosaurios más antiguos o primitivos, y nos muestran un Celophysis de hace 220 millones de años. Este es el primer capítulo, Sangre Nueva. Vemos el paisaje bien desértico como era en esa época, pero veremos que esto va a cambiar muy pronto, con un mundo en separación, pero aún muy cerca del Ecuador, habiendo un mundo de clima seco y en teoría con dos estaciones básicas, con sequías extremas y con un clima monzonal, o sea, lluvias constantes. Esto sería parte de lo que quedó del evento pluvial carniano. Los continentes ya estaban en franca separación hacia al menos 40 millones de años atrás, o sea, estaba bien diferenciada la Eurasia y Gondwana. El plan corporal de los dinosaurios era innovador, pero sus ancestros eran bastante similares en muchos aspectos desde el Triásico Medio. En esa época no habían dinosaurios, sino parientes cercanos más basales. No eran raros los dinosaurios en el Triásico, pero a principios de los 2000 lo eran mucho más que en la actualidad. Y Celophysis no era de los primeros dinosaurios, pero sí era un modelo más avanzado con respecto a los primeros dinosaurios. Era un neoterópodo, o sea, más avanzado que el Herrerasaurus ischigualastensis de Argentina, pero mucho menos que por ejemplo Tyrannosaurus. Pero no estamos hace 230 millones de años, sino hace 220 millones de años en Norteamérica. Esto es alrededor de 10 millones de años después de los dinosaurios más antiguos, como dije recién. Durante el Triásico también se produjo una competencia de estos dinosaurios con reptiles, otros arcosaurios, y con sinápsidos. Esto se puede ver en la limitación que tenían los dinosaurios a expandirse en sus nichos ecológicos, en su alimentación, lo que comían y los tipos morfológicos que se vieron explotados enormemente desde el Jurásico, no del Triásico, ya que muchos de los roles ecológicos estaban ocupados por herbívoros como los dicinodontes, estaban los sinodontes estaban los otros arcosaurios basales, que en realidad, bueno, sí, tomaron gran parte de los roles que del Triásico se produjo una nueva extinción en masa que llevó a que estos grupos se extingan y los dinosaurios pudieran tomar el control de muchos más nichos ecológicos, además aprovechar la separación de las masas continentales que generó también una gran diversificación de la fauna y la flora. El nombre Celophysis quiere decir huesos huecos, debido a que tenía una neumaticidad en las vértebras y su cráneo que le aligeraba el peso del cuerpo y lo hacía mucho más ligero y grácil. La vegetación parece bastante bien reconstruida, principalmente el lecho. Las plantas con flores estaban lejos de originarse, aunque habían parientes ancestrales de las gimnospermas y otros grupos extintos, y los dicinodontes eran abundantes y bien adaptados a las condiciones de sequía y abundancia esporádica. El narrador habla de 9 meses de sequía y luego clima monzonal, lo cual es lo que se estima aún, aunque con precisión 9 meses es discutible. El género Celophysis está compuesto por varias especies: Celophysis bauri, Celophysis cayentacatae, Celophysis rhodesiensis y Celophysis oliorquensis. Y representa uno de los dinosaurios mejor conocidos del Triásico, que llegó al Jurásico, y anteriormente Celophysis rhodesiensis y Celophysis cayentacatae eran reconocidos con el género de Syntarsus. Luego se sinonimizó con Celophysis, con materiales consistentes en decenas de esqueletos, muchos de ellos completos. En Sudamérica hay pocos parientes del Celophysis, o sea, neoterópodos, como Supaisaurus roicheri, Pogolvenator podositus y Lucianovenator bonoi, por lo que son muy poco conocidos en Sudamérica, basados en materiales muy fragmentarios, pero suficientes para conocer cierta variación y diversificación del grupo en Sudamérica. El Celophysis pesca en un cuerpo de agua bajo local. Es probable que lo haya hecho. Si tenía la oportunidad, cazaría lo que hubiera cuando el alimento escaseaba y el agua estaba baja, era carne regalada, pero digamos que no tenía habilidades corporales para pescar. Vemos que tenía un cráneo bajo y mandíbulas delgadas con una hendidura que no se nota mucho en este modelo de Celophysis, pero habría ayudado a este dinosaurio a sujetar mejor a su presa y llevarla hacia la garganta. El pez víctima es un dimnovo.
el cual es un pez pulmonado abundante incluso en nuestros días y era óseo, no cartilaginoso como lo son los tiburones o las rayas. El pez óseo tiene un opérculo y branquias que difieren de los demás peces cartilaginosos, y los dipnoos también estaban adaptados a las condiciones áridas del Triásico como lo está en la actualidad. Pero pronto las condiciones empeorarán mucho más para estos peces. Los dientes de estos peces pulmonados son habitualmente encontrados en el registro fósil del Mesozoico y son muy útiles para determinar factores ambientales y temperaturas a través de isótopos de oxígeno. Las caderas y tobillos seguramente eran útiles en estos dinosaurios para movilizarse, como dice el narrador, eran gráciles y muy móviles. Mientras que las manadas de dicinodontes eran abundantes, como nos muestran en esta escena, aunque no se sabe si vivían de esta forma. O sea, en manada, probablemente se reunirían en manadas para desarrollar distintas actividades, pero no eran animales inteligentes, eran muy básicos, un cerebro muy chiquito no se los permitía, aunque era más grande que el encéfalo de la mayor parte de los dinosaurios y tal vez podría procesar algo más de información que la básica, aunque no hay información de hasta dónde pudo ser este el caso. Hay evidencias probables de sitios de latrines comunales, sitios donde iban a defecar los dicinodontes del noroeste argentino, descritos por Fiorelli y colaboradores en 2013, en el noroeste argentino. Hay abundantes registros también de sinápsidos en todo el mundo, ancestros muy lejanamente vinculados con los mamíferos, y había muchas especies, siendo uno de los vertebrados más abundantes de su época, pero son muy fragmentarios y son muy poco conocidos. Recién ahora están siendo más estudiados a través de las herramientas digitales más recientes, tomografías y los restos que se encontraron hace por lo menos 50 años, que no fueron bien estudiados o no son bien conocidos en realidad en general dentro del ambiente científico. El más conocido podría ser el Lystrosaurus, que fue uno de los pocos que sobrevivió a la extinción permotriásica y suele ser encontrado en sitios como mortandad masiva, o sea, con muchos especímenes de la especie y pocos especialistas en el mundo los estudian, tal vez por los escasos materiales completos, y otros de los géneros que llegó al Triásico es Placeria. Hay canteras de este género en Nuevo México con restos de este dicinodonte, pero terminaron extinguiéndose en su totalidad a fines del Triásico en el Carniano-Noriano aproximadamente, aunque algunos materiales óseos del Cretácico inferior de Australia sugieren la presencia de relictos de dicinodontes en ese periodo de tiempo. Un registro de este tipo y tan aislado es cuestionable, pero debería ser revisado adecuadamente. Estos dicinodontes eran canemellerinos, emparentados con los mismos del grupo encontrado en Sudamérica, tales como en Brasil y Argentina. Toman agua en grandes números, no sabemos hasta qué punto estaban en peligro en esta época, como lo dice el narrador, ya que hasta el Jurásico faltan al menos 12 millones de años. Digamos que faltaba bastante todavía para la extinción de los dicinodontes. Enfrentamientos entre machos pudieron haber sido comunes, como los muestran, frecuentes, al igual que entre dicinodontes y dinosaurios, como también muestran. Pero esto pronto cambiará para estos dicinodontes. También vemos unos sinodontes en cuevas que están representados como reptiles con algunos rasgos de mamíferos y los llaman reptiles mamíferoides, cuando en realidad son sinodontes, que son los primeros mamíferos conocidos. Los sinodontes mamalianos y los sinodontes no mamalianos están, o sea que el grupo de sinodontes mamalianos ya son mamíferos. Por esto no son reptiles mamíferoides, la cual es una clasificación inválida. Es algo coloquial, es un término coloquial, ya que los reptiles se originaron separadamente a los sinápsidos. A pesar de esto, tanto reptiles como sinápsidos tienen un ancestro común, así que habrían compartido algunos de estos rasgos corporales, como por ejemplo la piel escamosa, relativamente escamosa, huevos, pelos posiblemente, entre otros rasgos. Los vemos con sus crías, a dos sinodontes adultos. Las crías nacieron a través de huevos, la cual es una forma en la cual se supone que este grupo de animales se reproducían, pero no hay registros de huevos de estos sinápsidos, desgraciadamente, ya que sabemos que algunos reptiles, principalmente marinos, paren crías vivas, y hay algunos casos de reptiles pariendo de la misma forma, pero son escasos. Pero los registros fósiles de mamíferos mesozoicos son también considerablemente escasos y fragmentarios, y tenían un vínculo tan cercano, como dicen, entre tanto como pareja como con sus crías, es discutible. Que vivieran en pareja de por vida no se sabe, que cazaran solo de noche no se sabe, que tuvieran glándulas secretoras de alimento como leche para sus crías no se sabe, difícil que haya sido así. En algunos casos puede haber sucedido, ya que tanto los mamíferos placentarios como los marsupiales tienen algún tipo de glándula para secretar leche, lo cual indicaría que alguno de sus ancestros pudo haber tenido. Que utilizaran líquen para calentarse no se sabe, pero es posible. Todo está a punto de cambiar para las placerias. Están comiendo tranquilamente
pero de golpe presienten el peligro. Obviamente estos animales tenían órganos de los sentidos, así que si veían el peligro se asustaban, pero podrían haber sido emboscados también. El Postosuchus ataca a uno de estos dicinodontes, lo muerde y lo deja, y sigue caminando hasta que caiga debilitado por la mordida o la pérdida de sangre. Algo que pudo haber sido una estrategia de caza de estos arcosaurios, y tenían una mordida débil y querían predar una presa viva, aunque seguramente pudo haber también comido cadáveres o cazar de otra forma, ya que tenían cráneos grandes y masivos en distinto grado. Postosuchus era un arcosaurio basal, un pseudosuquio de gran tamaño, de unos 4 metros de largo, 2 metros de altura aproximadamente. No se sabe bien si habría sido bípedo o cuadrúpedo, se está discutiendo eso. Algunos dicen que pudo haber sido un bípedo facultativo, o sea, ponerse en 2 patas ocasionalmente para alguna actividad en particular, pero se sigue discutiendo. Fue un gran depredador previo a los dinosaurios, tienen ancestro común con los dinosaurios, anterior al ancestro común con los dinosaurios, o sea que no está bien esto, junto con otros arcosaurios que oficiaban este rol ecológico antes del Tyrannosaurus, por ejemplo del Allosaurus. Finalmente, el Postosuchus come el Sinodonte malherido, que es una placeria, un género que convivió con el Postosuchus, al igual que Celophysis. Aunque todos estos habitaron la formación Chinle en Estados Unidos y vivieron en los mismos niveles estratigráficos o uno de los otros. O sea, está bastante bien hecho los dinosaurios y los distintos sinápsidos y arcosaurios que ponen en este capítulo. Un pterosaurio Petenosaurus era un ranforincoide o dimorfodóntido, está en un cuerpo de agua que se está secando, lo trae, igual que a libélulas que podrían ser presas de estos pterosaurios. No hace falta decir que como vivió en Italia no convivió con los demás animales analizados hasta ahora, pero parientes suyos posiblemente sí. Como dije en otro video, los pterosaurios fueron los primeros reptiles en alcanzar el vuelo activo. Estos pterosaurios eran de los más primitivos y se extinguieron en el Jurásico, aunque dentro de los ranforincoides los anuroniátidos siguieron viviendo hasta el Cretácico inferior. En otro cuerpo de agua están mojándose las placerias, algo que era necesario antes de la sequía, y aparece de nuevo Postosuchus, pero para tomar agua. Y Postosuchus toma agua de esta laguna por gravedad, o sea, sin usar la lengua, y se ponen 2 en 4 patas en forma muy poco natural. Un Petenosaurus bañándose puede resultar peligroso para él porque puede ser fácilmente cazado, y sí, tenés que mirar a ambos lados antes de cruzar. Los sinodontes, descansando, son acechados por fuera de la cueva. Aparecen otros Celophysis para comérselos. El sinodonte sale y ahuyenta a los Celophysis. Le dice: váyanse de acá. Pero esto no durará mucho para los sinodontes. Se verán en un predicamento, en sus cuevas con sus crías. Las placerias, comiendo vegetación, son de nuevo acechadas por los Postosuchus. Postosuchus tiene una herida en su pata, así que los dicinodontes están ya protegidos entre ellos. El Postosuchus fracasa porque ya está herido. No le queda mucho tiempo. Los sinodontes tienen que prepararse para cazar en la noche y salen, mientras que una joven cría sale a la entrada de la cueva para ver a su padre cuando lo encuentra el sinodonte, pero ya es tarde. El Celophysis ya se lo comió. El Postosuchus, tomando agua y en mejores condiciones físicas, ahuyenta a la hembra herida anteriormente y el macho reafirma su dominancia con orina. La dominancia de su territorio por la hembra termina así. Celophysis trata de desenterrar a unos sinodontes para comérselos, o sea, llegar al túnel de la cueva, desde el techo de la cueva en lugar de costado de la cueva, por la entrada que tiene. Y entonces, para esto, el sinodonte debe abandonar por la noche el nido para volver a tener cría y hacer otra cueva. Cuando vuelven a la mañana siguiente, los Celophysis siguen desenterrando a los sinodontes, pero se tardan en dar cuenta que ya no están ahí. La cueva podría estar bien reconstruida en esta imagen, siendo una entrada en una zona cercana a un cuerpo de agua y en la base de un montículo de tierra rodeado de vegetación, aunque la morfología de estas cuevas no es bien conocida en su apertura. Mientras avanza la sequía, un Celophysis encuentra una presa en una cueva, un dipnón estivando, protegido por una piel externa que se excreta el propio dipnoo. Este es un comportamiento visto actualmente en distintos dipnoos que construyen cuevas profundas de estivación. Debe haber sido difícil para un predador acceder a ellas, ya que estaban llenas de agua y tierra, y por tanto se genera vacío que hace que requiera más fuerza para sacar, aunque tal vez sucedió, quién sabe. Hay incluso algunos fósiles de cuevas de dipnoos en los estratos triásicos de Chile y en otros sitios. Los Celophysis podrían haber peleado por la escasez y se unen para comer Postosuchus hembra malherido y a punto de perder su vida, hasta que la termina perdiendo. Se congrega una gran cantidad de Celophysis para comerlo, o sea, no es una conducta gregaria de Celophysis, sino que van porque hay un cadáver ahí y van a comerlo, nada más, un frenesí de caza.
Sigue avanzando la sequía y las placerias tienen que migrar para buscar comida. El Celofisis necesita poca agua y pierden poca agua a través de su cuerpo, además de ser muy ágiles y bien adaptados a estas malas condiciones, por lo que se cree, pero también lo estaban los demás animales vistos durante este episodio, así que tanto los otros animales como este dinosaurio estaban luchando por sobrevivir en estas condiciones hostiles. Los Celofisis reunidos en grandes grupos a lo largo de los cuerpos de agua, que sean caníbales es totalmente dudoso y desconocido. No se sabe, según el registro, hipotetizó que uno de los registros lo indicaba, según el paleontólogo Colbert en 1989 y 1995, pero posteriormente Nesbitt y colaboradores en 2006 comprobó con análisis osteológicos y histosteológicos que los restos pertenecían en realidad a un cocodrilo morfo, probablemente un Spherosuchus juvenil. Más allá de esto, es probable que hayan elegido comer cualquier animal que tuvieran cerca, incluso un miembro de su propia especie si escaseaba el alimento. Por otro lado, el hecho de que estén juntos evidentemente no implica una interacción o un comportamiento complejo. No hay que interpretar que vivían de esta forma. Podrían realizar algunas actividades de forma gregaria, como el apareamiento o la puesta de huevos, como vimos en otros dinosaurios más derivados. El encontrar estos esqueletos completos de Celofisis acumulados no quieren decir que hayan vivido de esta forma, sino que fueron transportados a una cuenca sedimentaria debido a la gravedad y probablemente debido a que iban todos al mismo lugar. Tal vez a tomar agua, como dije antes, para diversos comportamientos que no requerían mucha interacción ni inteligencia, como reproducirse o tener crías de forma masiva. Por lo que posiblemente también no es que fueran transportados ahí, sino que morían ahí y eran enterrados de forma consecutiva. Y además iban muchos a morir. También podría ser un sitio donde iban todos estos dinosaurios y iban a perder la vida allí, por lo que explica la forma de la preservación de sus esqueletos muy completos, articulados y pertenecientes a especímenes de distintas edades. Esto porque habría pasado muy cerca de un cuerpo de agua que enseguida los tapaba. Estos restos también permitieron estudiar la histosteología en sus distintas etapas ontogenéticas de crecimiento y determinar que tenían un ritmo de crecimiento que no era lineal o igual en todos, sino que podía más o menos ser acelerado en distintos tamaños de especímenes a distinta edad, que indica que eran mucho más jóvenes o más adultos y que pudo haber sido un tipo de adaptación metabólica para crecer más durante las estaciones o momentos en los que podía esperar que hubiera más comida disponible y que se pudieran reproducir, y mientras cuando había menos comida disponible crecían menos o no crecían directamente. A la noche el Sinodonte excavó otra cueva y sale a cazar una cría de Celofisis en venganza por la pérdida de los suyos. Hay evidencia de cuevas de sinodontes en distintas partes del mundo, incluso de un Trinaxodon, que es un género de sinodonte encontrado al lado de un anfibio, probablemente resultado de una relación sentimental interespecífica, probablemente resultado en realidad de organismos mutualistas o comensalistas que habitan la misma cueva. Uno de los dos se aprovecha del refugio que provee condiciones ambientales contra predadores, y probablemente resultado de que hubo una inundación y la cueva resultó tapada de sedimento. También hay unos extraordinarios ejemplos en el Triásico de Argentina, en Ischigualasto, con grandes áreas expuestas con cuevas rellenas de distintos sinodontes, posiblemente Macetoniatus o géneros similares, los cuales indican que estos sinápsidos vivirían gran parte de su tiempo dentro de estos intrincados sistemas de cuevas, como lo indica los elaborados túneles y sus respectivas cámaras con distintas funciones. Por cierto, esto de la venganza del sinodonte no tiene sentido. Estos eran sinápsidos no mamarianos o mamalianos, en los cuales los jóvenes son más parecidos a mamíferos que los adultos, sugiriendo que los primeros mamíferos surgieron de una modificación de sus tiempos reproductivos, lo cual no sería muy difícil pensar, ya que estamos hablando de un clima muy hostil y cuando este mejoraba podían aparearse. Cuando el clima del Jurásico se hizo más prolífico y aumentó la vegetación y se hizo más estable, podían reproducirse más jóvenes y frecuentemente. Llegan de nuevo las lluvias, luego de 9 meses de intensas sequías, permitiendo que la vegetación vuelva a abundar, que los sinodontes vuelvan a poner huevos y que aparezcan los migrantes de siempre, como los Plateosaurus, que llegan también en manadas. Todo esto veremos que se mantiene hasta el límite Triásico-Jurásico, cuando hay un cambio tanto del clima por la deriva continental y la aparición y desaparición de muchos grupos de vertebrados, al igual que la extinción que se produjo al límite Triásico-Jurásico. El Plateosaurus gracilis o Prosaurus loquiceps era un sauropodomorfo basal, antes conocido como prosaurópodo, que tuvo una amplia distribución en Europa, y habrían registros en la formación Chinle en Norteamérica, de donde proviene el Celofisis. En Europa, un pariente del Celofisis llamado Liliensternus, el aspecto corporal de Plateosaurus parece ser bastante más robusto y parecen ser también más grandes de lo que eran en realidad, entre 7 y 9 metros de largo. Lo vemos al final de este episodio, seguramente porque además de que mejoraran las condiciones climáticas, al haber estado tanto en Europa como en Norteamérica, pudo haber pasado de un puente terrestre entre Europa y América durante el Triásico, por tanto migrar grandes distancias en busca de mejores condiciones para vivir y que haya comida abundante. Esto es algo que puede discutirse,
si es la misma especie, y otros aspectos paleobiogeográficos de estos dinosaurios. Con respecto a su postura cuadrúpeda, no es posible, de acuerdo a los estudios realizados en los restos de los brazos de este género, ya que no podía pronar la mano eficientemente, o sea, no podía poner la palma de la mano hacia abajo. De modo que era un dinosaurio bípedo. No bípedo facultativo, sino durante todo el tiempo que se desplazara. Por lo que vemos en este capítulo, tiene muchos animales importantes que vivieron durante la misma época en el Triásico, con algunas diferencias de edad, pero que no convivieron entre sí, algunos, la mayoría sí, ya que pertenecen a distintos niveles estratigráficos algunos y por tanto distintos paleoambientes. Esto lo hace un capítulo interesante pero defectuoso en cuanto a algunos aspectos de su veracidad científica. Como vimos, como ya expliqué, Caminando con Dinosaurios consta de 5 episodios y un especial Vigal. Mezcló tanto animación digital, que estaba en sus primeros pasos, y muñecos o marionetas que hacían que las texturas de la superficie del cuerpo de los animales era casi como dibujada digitalmente en algunos casos, y en otros casos también vemos que no hay un fotorrealismo. En los capítulos de esta serie de la BBC tenemos una diversidad de fauna interesante para tratar en este video y que fue base de inspiración para futuros documentales. Continuemos con el análisis. En el Jurásico cambió todo durante la era de los dinosaurios. Los dinosaurios fueron más diversos que nunca en su historia evolutiva. Habían pasado recientemente de la gran extinción de fines del Triásico y ahora durante el Jurásico ya prácticamente no tenían competencia, ya desaparecieron los herbívoros con los que competían, con los dicinodontes o arcosaurios también con los que pudo haber competido, o incluso otros sinápsidos predadores. Así que dominaron los nichos predatorios y dominaron también incluso los nichos herbívoros. Por esto pudieron los herbívoros adquirir gigantescos tamaños, ayudados también por sus capacidades biomecánicas de desarrollar tamaños gigantescos, y además porque la vegetación fue más exuberante que nunca, más grande que nunca, y el calor y la separación de los continentes permitió también esta diversificación de la fauna. Este es recién el comienzo de la historia de la vida de este saurópodo. Va a tener que atravesar muchos desafíos para poder llegar a adulto, como veremos muy pronto. En el Jurásico, 152 millones de años, en Colorado, tenemos un gran saurópodo, Diplodocus carnegie. También existen las especies Diplodocus longus o Diplodocus hallorum, poniendo sus huevos en un pozo de tierra hecho en un claro en el bosque. Lo importante es que lo pone con una estructura tubular membranácea que ayuda a que los huevos lleguen a la superficie del pozo hecho y no se rompan. Esta es una posible forma en la que estos huevos pudieron haber sido puestos, pero es totalmente desconocido si fue de esta forma. Diplodocus es uno de los saurópodos más populares del mundo. Fue encontrado a fines del siglo XIX por Charles Marsh, quien competía con Edward Drinker Cope. Sí, Edward Tomador de Copas, exactamente, para ver quién encontraba los mejores fósiles, y Marsh encontró muchos restos de Diplodocus con sus equipos de excavación. Lo mismo la posición de la puesta de huevos por el saurópodo es muy probable que haya sido similar. Pronto veremos los problemas que van a enfrentar las crías que salgan de estos huevos. Como dije anteriormente, los continentes ya estaban en franca separación desde el Triásico, así que ahora lo estarán aún más. Pero no existiría el océano Atlántico hasta dentro del Cretácico inferior cuspidal, alrededor de los 120 millones de años, o algo menos. Había un ambiente más húmedo y cálido que en el Triásico, era más seco, como lo dijeron. Pasaron en realidad 80 millones de años desde el origen de los dinosaurios. Ahora dicen que una hembra dejó 100 huevos en un claro en el bosque, como vimos recién, y que fueron atacados por un ladrón de huevos. Este se trata del Ornitholestes sermani. Está comiendo una de las crías, mientras que las demás que sobrevivieron están saliendo del pozo donde fueron sepultadas, o sea, salieron del pozo básicamente, ¿no? Y salen caminando todas juntas hacia una zona más densa de vegetación dentro del bosque. Vegetación de helechos, ¿no? Está bastante bien hecho esto. En capas con huevos, por ejemplo, los saurópodos titanosaurios de Neuquén, Argentina, que calcularon unos 28 huevos por nidada, pero una estimación de Werner y Griebeler en 2013 arrojaron que los saurópodos más grandes y pesados de unos 70.000 kilogramos habrían llegado a poner entre 200 y 400 huevos, aunque hasta ahora solo se han encontrado huevos con menos de 200 huevos. Y los sauropodomorfos más livianos podrían haber puesto menos, así que este número de la serie podría estar bien, pero Diplodocus pesaría unos entre 10.000 y 40.000 kilos. Según las distintas estimaciones, o sea, más cercano a los titanosaurios de Argentina, que ponían casi 30 huevos por nidada, que unos que pusieran 100. Digamos que no se sabe que hubieran puesto esta cantidad los Diplodocus. El aspecto de este dinosaurio está bastante bien, tanto el cuerpo en general como la cabeza. La cabeza tiene una morfología en la región de las fosas nasales que se parece a elefantes, y pensaron que podía tener una trompa, pero no hace falta que digamos que los dinosaurios no eran mamíferos, no tenían la musculatura suficiente y diferenciada para poder tener una trompa, y no hay reptiles con trompa musculosa
puede tener un simple cuerno, pero no una trompa funcional como un elefante. Ornitholestes hermani, que se estaba comiendo a una de las crías de Diplodocus que acababan de salir del nido. Es conocido por restos parciales del cráneo y parte del postcráneo, es muy poco conocido, no hay más restos conocidos desde los primeros restos, y el cráneo no es conocido que tenga esa prominencia como un cuerno, ya que falta un área posterior de la fenestra nasal, y ahí supusieron que podría haber una estructura como córnea o como un cuerno, pero basado en sus parientes cercanos, el Tyrannoraptora, época en la que los tiranosauroides tenían poco de originados. No hay ninguna evidencia de esta estructura córnea o de cuerno en este grupo, ni de ninguna otra ornamentación, ni en el cuello. Por lo tanto, esto es muy fantasioso. Lo que se sabe es que estos dinosaurios herbívoros, los Diplodocus, dejaban sus huevos junto con muchos otros de su especie en una zona de planicies de inundación abierta, no en una zona boscosa como esta, y esta hembra está aislada de las demás de su especie, el grupo, yendo por un camino separado. Estos sitios con huevos se conocen al menos desde fines de los 90, cuando se encontró en Aucama huida, rebautizada como Aucama huevo, miles de huevos con restos de embriones de saurópodos, y posteriormente también se hallaron restos en nidos de embriones de sauropodomorfos basales. Sus características reproductivas más importantes relacionadas a este comportamiento de puesta de huevo, probablemente enterrando y abandonando sus huevos, porque se veía que las capas venían una detrás de otra y todas tenían niveles con huevos, por lo que se supone que fueron enterrados generación tras generación de huevos por este lodo. Así que básicamente esto está mal a propósito en la serie, porque ya se sabía que no era así. La forma en la que los jóvenes recién nacidos comen la vegetación está bastante bien dentro de lo que se cree. Arrancaban las hojas con los dientes frontales y las tragaban, y posiblemente los sitios donde los adultos dejaban los huevos estaban cerca de zonas con vegetación densa para poder comer y protegerse de los depredadores. Pero los huevos, como dije, los dejaban en zonas de planicie de inundación. Evidentemente había mucho peligro al hacer esto, y dentro del bosque podrían tener mayores posibilidades de sobrevivir el hecho que podían comer, y obviamente estas crías son de más de una hembra, como puede verse a la distancia en la cantidad de crías que nacen. Su coloración de la piel podría haber colaborado para evitar ser predados cuando estuvieran dentro del follaje, al proveer cierto camuflaje en la vegetación espesa, que es que estaba cerca. Poco después de nacer, probablemente deberían encontrar un sitio seguro para refugiarse y comer, ya que al salir de los huevos o antes ya podrían haber estado sufriendo predación. Encontraron restos de Theropoda Aucasaurus garridoi en Aucama huida, que sugirió a los investigadores que podría haberse alimentado de los huevos de los saurópodos titanosaurios que recién salían de sus huevos. El Ornithischio stegosaurus podría desarrollar sus actividades en áreas más abiertas de vegetación comiendo, no se sabe. Lo que se sabe es que era la composición biológica de los estratos de donde provienen los restos de este dinosaurio Diplodocus, más no puede decirse de cómo se comportaba, qué plantas en particular comían o por dónde se movía. También vemos unos Driosaurus que eran Driosaurus altus, que eran ornitópodos de pequeño tamaño, iguanodontinos, o sea, unos ornitópodos basales, relacionados con algunos también presentes en Argentina, como Anavicetia saldiviae y otros, o como Gasparianisaura cincosaltensis. Eran muy ágiles, gráciles, de reducido tamaño, poco más de 1 o 2 metros de largo. Y bueno, esa mejilla, bueno, lo podemos hablar más en el capítulo sobre Bigal, pero que tuvieran ese tipo de mejilla musculosa es discutible. ¿Cuál era su morfología? Mejilla en sí, como nosotros, como los mamíferos, no tenían para impedir que saliera el alimento de la boca. Lo que tenían era musculatura de temporal vinculada con la apertura y cierre de la boca, pero no una mejilla musculosa como mamíferos. Los Diplodocus, viviendo en grupos de 50 individuos o más, podría haber llegado a los 40 metros de largo. Mentira, no vivían en grupos, tenían algunos comportamientos en los que se congregaban, como dije recién, y no llegaban a los 40 metros, sino tal vez como máximo entre 25 y 30 metros. Los insectos podrían haber estado aprovechando los insectos más chicos que les quedaban en el cuerpo al pasar por la vegetación a los saurópodos, o también incluso, bueno, ectoparásitos que tuvieran los saurópodos. El damselflies o caballito del diablo se alimentaría de la piel de los Diplodocus. Esto está inventado, obviamente, y los Anuroñatus podrían haber comido estos caballitos del diablo. Esto se desconoce por completo, pero es probable que algunas especies de insectos vivieran en el lomo de distintos dinosaurios como los saurópodos, y que otros dinosaurios o pterosaurios aprovecharan y comieran estos insectos, que son fuente de alimento fácil y son a la vez protegidos de predadores por los herbívoros gigantes, al estar encima de su lomo, ¿no? Obviamente. Esto no está en discusión porque no hay ninguna evidencia
sobre esto. Los Diplodocus tienen unos escudos dérmicos en la espalda, los cuales no existían en este grupo, ni en otros diplodocoides, sino en titanosaurios, o sea, más emparentados con los brachiosáuridos. Ellos sí podrían haber tenido algún tipo de escudo dérmico, aunque no tengo constancia de que hayan tenido según los registros que hay. Lo que sí tenían los diplodocoides eran, por ejemplo, espinas neurales más alargadas de lo normal, como se ve en el propio Diplodocus o en Amargasaurus, o alguna extensión ósea. ¿Habrían producido una tonelada de caca al día? No se sabe, para nada. ¿Podrían haber sido aprovechados por los escarabajos de la caca? Posiblemente. No se sabe nada de qué tan grandes eran o cuál era la forma de las deposiciones de los saurópodos, así que no se puede decir. Hay restos de deposiciones, presumiblemente de Tyrannosaurus. Escalado sería grande, pero no tanto en comparación con su tamaño total, ¿no? Estas cacas que usan los escarabajos estos, ahí ponen a sus larvas. Entonces sus larvas ya salen con alimentos, comen la de la propia cacotra esa. El metabolismo de un saurópodo sería muy distinto al de un Tyrannosaurus, así que muy posiblemente no haya sido del mismo tamaño escalado, así que no puedo decir más sin información. Un año después, los Diplodocus jóvenes están alimentándose en un cañón humedecido con vegetación y los jóvenes tienen unos 3 metros de largo. El trabajo sobre el crecimiento de Diplodocus reveló que a los 2 años un joven Diplodocus medía unos 9 metros de largo, por lo tanto cuando tenía 1 año era bastante más grande que estos 3 metros. Este rápido crecimiento los ayudaba a dejar de ser presa de grandes depredadores rápidamente y poderse defender. A los 20 años ya medían unos 27 metros de largo, según un trabajo de Woodruff y colaboradores en 2018. Estos sitios con abundante vegetación y humedad constante atrae a otros dinosaurios como Stegosaurus stenops, pero hay otras especies de este género Stegosaurus que vivió efectivamente en la misma formación geológica, Morrison, pero parece ser en otros ambientes sedimentarios, aunque también hay probable evidencia de interacción con Allosaurus, al menos en un registro de un Allosaurus con evidencia de haber sido golpeado por los picos de la cola del Stegosaurus, por lo que si Stegosaurus y Allosaurus habitaron distintos ambientes, en algunos momentos podrían haber interactuado. Los jóvenes Diplodocus se alejan de estos, pero aparecen Allosaurus que olieron a los jóvenes Diplodocus. Uno de ellos es cazado por un Allosaurus, derribado y devorado, mientras que la otra cría, una de las que huía, es derribada y la dejan sin vida, el Stegosaurus, que tiene esa cola con pinchos y tiene esas placas enormes en la espalda que también son muy amenazantes y podrían haberla llenado de sangre para cambiar de coloración. No se sabe qué sonidos podría haber emitido el Stegosaurus. También tenía un cerebro, un encéfalo extremadamente diminuto, por lo que su comportamiento era muy básico, que podría haber pensado perfectamente que hubiera podido tener este tipo de reacciones. Incluso animales mamíferos actuales pueden reaccionar de la misma forma agresivamente con quien no se lo merece, no entre comillas. El otro Allosaurus, mientras el Stegosaurus está en esta posición amenazante, trata de ir a comer al joven Diplodocus que perdió la vida por el golpe del Stegosaurus, pero este Stegosaurus lo amenaza porque está demasiado cerca. Ahora el otro Allosaurus trata de ver si puede comer el Diplodocus que comió el otro, pero no vemos si pudo finalmente. Es posible que esperara que se fuera el Stegosaurus y luego volviera a donde estaba el cadáver del joven Diplodocus. A diferencia de lo que dije anteriormente, el Allosaurus fue encontrado en la formación Morrison, y aunque es frecuente encontrar dientes aislados asociados a Diplodocus, del Allosaurus asociado al Diplodocus, ¿no? Estos no implican necesariamente que cohabitaran, ya que pudieron haber rodado de otros niveles cercanos, pero el espécimen del cual hablaremos más adelante, Vigal, fue encontrado bastante completo y asociado a esqueletos de Diplodocus. Así que sí cohabitaron, como lo indica al menos este registro, y seguramente haya otros. No los vi todos, pero tampoco sé si hay tantas evidencias de que convivieran, pero sí, 1 o 2 ya es suficiente para afirmarlo. El cráneo del Allosaurus era más redondeado en su hocico de lo que se ve en la serie, no como está en punta acá, en la reconstrucción de la serie, y la cresta estaba encima de la fenestra anteorbital, delante de la órbita. Además de que la posición de la fenestra infratemporal no estaba tan abajo, las ornamentaciones observadas en el cráneo no fueron registradas en impresiones fósiles, así que no se conocen y no están tan exageradas acá, así que dentro de todo está bastante bien. Tampoco hay una gran cantidad de detalles anatómicos de las escamas y la postura de las manos. Se ve un tanto incorrecta, como caídas, como si fuera un perro, pronadas prácticamente, y no como un dinosaurio. No se ven bien las escamas de los metatarsos, la gracilidad del cuerpo parece bastante bien hecha y el cuello era largo, así que dentro de todo está bastante bien, pero la apertura de la mandíbula era mucho mayor de la que vemos en la serie. Recientemente se nombró una nueva especie de Allosaurus, Allosaurus anax, basado en los materiales antes pertenecientes a Saurophaganax. Esto se debió a que se reidentificaron algunos de sus restos como pertenecientes en realidad a un saurópodo diplodócido,
por la similitud morfológica, ¿no?, con diplodócidos, que evidentemente eran frecuentes en el área, en la formación Morrison, y además también porque los restos, también otros restos, parte de Saurophaganax, principalmente restos craneales, algunos postcraneales, se diferencian incluso del Allosaurus fragilis y del Allosaurus shimasseni, y permite identificar una nueva especie que es Allosaurus anax, que sería bastante más grande que el Allosaurus fragilis. Está muy interesante encontrar una mayor diversidad de especies de este género. Es probable, ¿no?, que haya tenido un amplio rango de edad en la que existió este género. Por lo tanto, es posible encontrar posiblemente también que haya tenido también una suficiente cantidad de presas, por lo tanto pudo prosperar varios millones de años. Por lo tanto, es esperable que hayan varias especies. El narrador dice que el Allosaurus son los tigres de su época, puede ser, pero creo que habrían sido más bien los leones de su época, porque fueron los más grandes y violentos predadores del Jurásico. Luego aparecieron otros dentro del grupo de los terópodos, como fueron el Tyrannosaurus, que era un celurosaurio no alosauroideo. Los alosauroideos eran un grupo de terópodos más basales, pero que llegaron al Cretácico, en realidad, Cretácico superior incluso. Hay registros en Argentina, pero fueron menos abundantes de lo que lo fueron durante el Jurásico. En el Jurásico eran básicamente dominantes, ¿no? Incluso los carcharodontosáuridos están dentro del grupo mayor alosauroidea, así que alcanzaron tamaños incluso más grandes que los del Allosaurus en Norteamérica, en Sudamérica. De nuevo, el crecimiento del Diplodocus, porque lo vemos ahora más grande, en 10 años será tan grande como los adultos Diplodocus. No, a los 12 medían unos 18 metros de largo, y cuando ya tenían más de 20 años medían hasta los 27 metros de largo, según lo revelaron los análisis osteohistológicos que ya comenté. La cuenta de anillo de crecimiento reveló la edad y el tamaño que tenían los huesos de sus poseedores. Bueno, lo que pasa también es que a fines de los 90 no se utilizaba tanto la osteohistología como se hace en la actualidad para estimar los patrones de crecimiento de los dinosaurios y otros animales fósiles. Esto permite estimar los ritmos metabólicos, cómo vivían y crecían de forma estable o no. Esto ayuda a permitir también saber cómo eran las condiciones ambientales, porque si crece un animal de forma continua todo el año, quiere decir que las condiciones son muy estables. Si el animal tiene periodos distintos de crecimiento, quiere decir que las condiciones ambientales cambian. Entonces tiene épocas de abundancia y épocas completamente hostiles para poder comer. O sea, pueden comer mucho menos y viven en condiciones malas durante cierta parte del año. Los Diplodocus adultos abren paso por el bosque tirando árboles gigantes, rehaciendo el ecosistema. Bueno, esto no se sabe. En realidad es posible que pudieran pararse en dos patas debido a que tenían láminas y neumatización particular de este grupo, como lo vimos en los titanosauriformes en el análisis a Prehistoric Planet. Estos tenían su propio tipo de láminas y de neumatización típica de los diplodocoideos. Era un poco más primitiva que la de los titanosauriformes, porque estos son más primitivos que ellos, pero era también eficiente para los que la usaban. No se sabe si tirarían árboles para poder pasar por el bosque, pero tal vez en algunos casos, si estaba dentro de su paso, tenían otra forma de transitar y era muy urgente para ellos en ese momento, tal vez lo harían. No sé, no se sabe. Entonces comen las hojas de las plantas y son digeridas gracias a los grandes estómagos y tragan las piedras que digieren esa comida y producen mucho exceso de gas. Bueno, este exceso de gas es por la fermentación que producen los microorganismos que tienen en el estómago, que es un estómago muy musculoso. Es puro músculo ese estómago, porque bueno, evidentemente tragan la vegetación completa, entera, la hoja entera, entonces tienen que procesarla de alguna forma. Y básicamente los dientes, por así decirlo, vendrían a ser las piedras que tienen en el estómago, que son movidas por los músculos que tienen en el propio estómago. Y de esa forma, bueno, se genera mucho exceso de gas porque las bacterias también ayudan a procesar ese alimento. El Anurognathus busca un huésped en un joven Diplodocus de la camada que ahora tiene 5 años, mide 12 metros y pesa 5 toneladas según el narrador. Bueno, ya comenté cómo crecían los Diplodocus. Los predadores más pequeños ya no son una amenaza. Los anurognátidos son encontrados en Europa, Asia y un resto dudoso de la formación Morrison en Colorado es el único material de este grupo en Norteamérica. Fue nombrado como Mesadactylus, pero hay que ver si es válido y si convivió con Diplodocus, en qué nivel, no sé, porque hay que ver en qué niveles de la formación se encuentra el resto, pero es probable, por lo que dicen de dónde provienen los materiales de Mesadactylus, es probable, pero no se sabe cómo viviría.
por qué tenía que vivir como un animal que comía los ectoparásitos del Diplodocus, no se sabe eso. Mientras que los Diplodocus están tomando agua en el bosque, ven que se acerca humo y tienen que huir en la dirección opuesta. Su velocidad es desesperantemente lenta, y eso que son todavía individuos subadultos. Esa noche el fuego toma todo el bosque, haciendo que muchos dinosaurios y otros animales queden atrapados allí. Al otro día se ven los resultados de este incendio fatal. Sobreviven 3 miembros del grupo y deben ir a una zona aún más abierta para encontrar a otros Diplodocus más grandes y grupos más grandes. Evidentemente no se sabe de este comportamiento. Pudieron haber incendios graves porque sucedieron al menos desde que hay bosques y rayos para quemarlos, además de temperaturas altas, y siempre pudo quitar la vida a muchos seres vivos. A donde fueran después de esto pasar es desconocido. Es lo más probable que eligieran ir a áreas abiertas debido a sus tamaños masivos y porque se moverían en grupo para muchas actividades, sin interacción pero en grupo, de muchas formas, como para poner huevos, aparearse, tal vez migrar, entre otras cosas. Cuando no hacían estas actividades, aún más probablemente estarían por su cuenta solitariamente. Ahí encuentran predadores alosaurus en el camino y un Brachiosaurus altitórax gigante de unos 13 metros de largo. Este saurópodo fue encontrado a principios del siglo XX, tenía un brazo más alto que la altura de la cadera, su altura calculada es al menos de 9 metros a la cabeza, y está emparentado con los titanosaurios. Es un titanosauriforme, frecuente en Gondwana como Argentinosaurus o Patagotitan, que son los más abundantes y los únicos en llegar a fines del Cretácico. Gracias a su altura, puede que haya llegado a la copa de los árboles como las jirafas actuales. Por esto uno de los géneros de los brachiosáuridos, la familia de Brachiosaurus, es llamado Jirafa Titan, aunque muchos datos de este dinosaurio son desconocidos. Fue encontrado en la formación Morrison también, y habría estado asociado a otros saurópodos en su ambiente como Diplodocus o Camarasaurus, y terópodos como Allosaurus. En su camino quedaron 2 jóvenes que están llamando a los grupos grandes de Diplodocus, y una hembra grande los acepta en la manada y están ahora protegidos. 5 años después, la manada de Diplodocus tienen los jóvenes que ahora están en un gran tamaño, componiendo tamaño de 12 metros al triple. Ya llegan al triple de tamaño en esa manada. En épocas de apareamiento mueven su cola como si fueran graciosos látigos, y los machos pueden enfrentarse y darse pecheadas con él, y cuando un macho gana el derecho de aparearse. La hembra, que es cortejada por un macho joven, responde con golpes en el suelo a baja frecuencia y con sonidos vocales. El macho toma posición detrás de ella para poder inseminarla. La hembra tiene unas vértebras con espinas neurales reforzadas para soportar el apareamiento. Esto no se sabe, es inventado. Aunque tuvieran los huesos más robustecidos de la cadera y vértebra, lo cual no se observa. No se sabría, aunque tuvieran esa área robustecida, puede ser que fuera para el apareamiento, pero también por razones mecánicas en general, para sostener el peso del cuerpo en esa región. Y no se sabe tampoco si emitirían sonidos de baja frecuencia para comunicar algo. Siquiera algo, no se sabe para nada. Unos días después los Diplodocus están más tranquilos y una hembra se aleja un poco de la manada. Cuando unos Allosaurus acechan, esperan que se aleje un poco más de la manada a atacarla. 2 Allosaurus, o sea, como si estuvieran cazando en grupo. Acá sí se ve una coordinación entre los Allosaurus, que diría que no sucedió. El Allosaurus tenía un encéfalo muy pequeño también, como para poder coordinar algo, era muy poco inteligente. Entonces un Allosaurus salta encima del lomo del joven Diplodocus para poderle quitar la vida, pero el Diplodocus hace un movimiento que lo tira. Luego se aleja del Diplodocus del Allosaurus, pero este lo sigue. Se para de manos ante el Allosaurus y un Diplodocus adulto más grande le da un coletazo que lo disuade del ataque. Esto está bastante bien hecho, no hay ningún registro de este tipo de ataques, pero es probable que haya sucedido si Allosaurus no podía alimentarse de más jóvenes, que son más fáciles de cazar que un subadulto. Hay un experimento hecho sobre una reconstrucción de la cola de Diplodocus por Nathan Myhrvold, colaboradores, y cómo esta pudo haber sido usada para disuadir a un predador o usarla contra un miembro de su especie, así que es probable, no se sabe con certeza, al igual que la débil fuerza de mordida del Allosaurus comparado con otros terópodos, que podría haber llegado a los 5000 newtons, pero es una estimación, cierta visión binocular, por lo que pudo haber ayudado con presas más ágiles y menos capaces de protegerse, de acuerdo a las conclusiones a las que llegaron en distintos estudios. El locutor dice que los Diplodocus pudieron vivir 100 años y que a partir de cierto tamaño ya no son atacados por predadores. Aún les falta mucho para alcanzar ese tamaño a los jóvenes adultos, aunque se puede presuponer que Diplodocus pudo haber llegado a los 70 años, pero no hay restos que lo ratifiquen, porque si se puede medir hasta los 20 y pico de años por anillo de crecimiento, entonces quiere decir que no llegó a los 70 años. Lo más probable es que la mayoría de los individuos no llegaran a la ancianidad debido a las duras condiciones de vida, y al vivir salvajemente los animales viven menos. Luego la manada de Diplodocus se van de allí
a seguir su camino, a un terreno nuevo con vegetación, no sé por qué se fueron. El narrador dice que nunca en la vida volvió a ver saurópodos o animales tan grandes. Esto no sería así, ya que en el Cretácico los saurópodos titanosaurios fueron iguales o más grandes que los diplodocus más grandes que existieron. El capítulo está realmente muy bueno, con sus problemas, anacronismos y reconstrucciones parcialmente mal hechas, pero aún ninguna serie logró superar a este capítulo siquiera. Muchas cosas que narran no son correctas, pero lo que hacen en sí los dinosaurios está bastante bien hecho, y por primera vez vemos el proceso de crecimiento de un dinosaurio en una docuserie, y lo que le pasa realmente es creíble, en parte al menos. La vida de un pliosaurio es explorada en este episodio del Jurásico del Mar de las Islas Británicas, desde su formidable forma de atacar, pelearse con otros miembros de su propia especie y sucumbir ante las condiciones ambientales, ante otro predador, esta vez terrestre y dinosaurio bien conocido de su época, Eustreptospondylus, y que es primero presa y luego predador de este reptil marino. También veremos ictiosaurios y su forma de vida y cómo se protegen de otros predadores. Curiosamente, su relación de tamaño con el pliosaurio es la inversa a la que nos dicen en el episodio. Este capítulo comienza con un Streptospondylus oxoniensis tratando de alimentarse de peces cercanos al mar del Oxfordshire en Inglaterra, hace 149 millones de años. El predador espera pacientemente su oportunidad para atacar a su presa, el momento perfecto, cuando es atacado y devorado por un gigante pliosaurio. Bien hecho caminando con dinosaurios. En su momento me engañaste. Pensaba que íbamos a ver el capítulo del punto de vista de este dinosaurio y viene el reptil marino y se lo morfa. Pero más adelante este pliosaurio tendrá que haber disputado su dominio y su previa presa se convertirá en el predador. El Liopleurodon vivió en la misma época que el Eustreptospondylus oxoniensis, que vivió hace unos 160 millones de años, es que los niveles de donde provienen están bien datados, pero desde ya puedo decir que aunque pudieron haber reptiles marinos viviendo junto con el Eustreptospondylus, este último era un animal terrestre encontrado en ambientes relacionados a la tierra o agua dulce, mientras que el Liopleurodon era marino, por lo que son ambientes sedimentarios totalmente diferentes. En Oxfordshire hay islas aisladas en toda el área, por lo tanto los animales marinos tenían a disposición recursos como animales terrestres tratando de cruzar de una isla a la otra y animales no totalmente adaptados al mar abierto que también buscaban mejores condiciones en estas islas. Los restos del Eustreptospondylus fueron descritos y publicados en 1964 por Walker, no Johnny Walker, pero sí Walker, basado en un espécimen bastante completo de un subadulto o juvenil, lo cual hizo pensar por cierto tiempo que se trataba de un dinosaurio carnívoro que sufrió enanismo de islas, pero en realidad se descubrió que el adulto era mucho más grande y algo diferente del juvenil. El cráneo también era bastante diferente a lo que se ve en la serie, con mayor curvatura en su parte dorsal y está menos diferenciada en el cráneo, en la región dorsal, a lo largo de las órbitas y en la región anteorbital, con un cuello más corto que por ejemplo Allosaurus, y las manos eran algo distintas también, con una articulación que hacía que las palmas estuvieran enfrentadas entre sí. Además, este dinosaurio corresponde a los megalosauroideos, basal dentro de este grupo. A diferencia de lo que se pensaba antes que era el Megalosaurus, en realidad el Eustreptospondylus, que era el género Megalosaurus, se pensaba por la escasa capacidad de comparar entre especímenes en esa época y el poco conocimiento de la diversidad de los dinosaurios hasta ese momento. El depredador marino se trata de un Liopleurodon ferox, la especie, y la otra especie podría ser también Liopleurodon pachydeirus. Pero a diferencia de lo que dice el narrador y de lo que salta a la vista, el Liopleurodon era un reptil marino plesiosauroideo, no plesiosaurio, y era un pliosáurido, o sea, del grupo con otras proporciones en el cráneo y cuello, los cuales representan los cambios más grandes entre plesiosauroidea. Mientras que también el Liopleurodon, este reptil, era un gran depredador que podría comer cualquier cosa. También tenía unos grandes dientes entrelazados, como se ve en las imágenes, con crestas alargadas, intercaladas con surcos que les permitían sujetar carne resbaladiza en el mar, como la que vemos alrededor en su ambiente, y la plataforma elevada en la parte delantera de la mandíbula está también en los fósiles, y tenían la perforación temporal y la órbita muy cerca y el orificio nasal localizado muy posteriormente, cerca de las órbitas, lo cual podría también no ser esta la zona donde se abría al exterior, sino que pudo haber estado localizada más anteriormente por medio de tejidos blandos. Estos reptiles fueron los predadores más grandes de su época, pudiendo comer muchos tipos de animales grandes, distintos en los mares de todo el mundo. En el Cretácico fueron reemplazados por los mosasaurios, o sea que se extendieron desde el Jurásico al Cretácico. Los mosasaurios también tenían una propulsión gracias a sus aletas y su cola era muy corta, por lo que no oficiaba de órgano propulsor. En el pliosaurio y en los mosasauroides era la cola el principal órgano de propulsión. De ellos, los mosasaurios, hay también diversas evidencias de mordidas
a probables presas o incluso a miembros de su propia especie, también distribuidos en todo el mundo, como lo era Mosasaurus hoffmanni, pero también eran más diversos morfológicamente y en nichos ecológicos pudieron ser muy pequeños en tamaño comparado con los 15 metros aproximados de Mosasaurus y alimentándose incluso de amonites u otros animales de reducido tamaño, pero más diversos que los pliosaurios. En estas cadenas de islas hay unos plesiosaurios, Cryptocleidus eurimerus, que son torpes en tierra pero maniobran bien en el agua, como suele pasar con los animales terrestres que pasan al agua y que de vez en cuando pueden ir a la tierra. Estos descendientes de animales terrestres hace 50 millones de años atrás. Este grupo de reptiles marinos estaban bien adaptados a los hábitos acuáticos y fueron abundantes en todos los mares del mundo, incluso en la Antártida durante el Cretácico Superior Terminal, cuando pudo haber varios millones de años de aguas congeladas por los altos niveles de CO2 previos que produjeron un descenso posterior de la temperatura, lo cual llevó a este grupo a explotar una gran diversidad de nichos ecológicos y alimentarse de formas previamente inéditas, como por ejemplo por probable filtración de animales de tamaño microscópico o cercano del lecho marino, con sus dientes muy juntos entre sí y mandíbulas con la forma de hamburguesa, aunque también habían formas más comunes comiendo peces. Estas imágenes evidentemente quieren hacer comparar a estos plesiosaurios con algunos mamíferos actuales como el elefante marino y algunos otros animales que descansan al sol fuera del agua en zonas rocosas, cosa que no se cree en la actualidad y se sabe que eran marinos, y hay algunos ejemplos en ambientes de agua dulce que indican la capacidad adaptativa de este grupo de reptiles mesozoicos. En este mar hay amonites alimentándose con la ayuda de sus tentáculos y flotando libremente en el océano abierto, al igual que las medusas. En estos ambientes tenemos también un Ophthalmosaurus embarazada que va a respirar a la superficie y se prepara para romper bolsa, junto con todos los Ophthalmosaurus, su grupo, ¿no? Como iban en grupo a parir. Esto es probable. Se han encontrado algunos restos de estos reptiles marinos con embriones en su vientre, incluso hasta unos 10 embriones, y que el vientre de la protagonista habría podido estallar debido a los gases de la descomposición, o sea, obviamente posteriormente a perder la vida y quedar preservada en el fondo en el lecho marino. Esto también, bueno, atrae la atención de distintos predadores, tanto tiburones como otros que son más grandes. Esta forma de parir a sus crías evidentemente era fisiológicamente útil, porque si nacían por huevos, las crías se ahogarían. Por eso tenían que nacer con la cabeza hacia el cuerpo de la madre, o sea, con la punta del hocico de la cría apuntando hacia la punta del hocico de la madre, para poder respirar mientras salían de su propia madre. Por lo que parir crías vivas es un mecanismo reproductivo bastante primitivo también, y podría discutirse su antigüedad respecto a parir huevos para que se desarrollen sus crías dentro. Estos son los más antiguos reptiles marinos con forma de peces e hidrodinámicos. Vemos a uno de estos saltando fuera del agua como lo hacen los delfines. Esto no se sabe. Tal vez lo pudieron haber hecho por su forma corporal y por su parecido a los delfines. Creo que no hay otra razón por la que hicieran esto. Los Cryptocleidus utilizan las 4 aletas para impulsarse y cazar peces, además de pulpos posiblemente y otros cefalópodos, y pueden ser utilizadas alternativamente para también tener cambios de dirección y velocidad. Los pterosaurios Rhamphorhynchus están en la costa, subiendo por los acantilados y cazan como algunas aves actuales, arrastrando el pico por el agua y cazando todo lo que hay a su paso como peces. Esto ya lo vimos tanto en los Rhamphorhynchus como en el episodio del Ornithocheirus. Entonces, bueno, ¿pudieron distintos grupos cazar de la misma forma? ¿Quién sabe? Tal vez cazaban así, tal vez no. Es posible, es un hábito alimenticio que tienen algunas aves costeras actuales para cazar peces, así que puede ser. Pudieron haber tenido otros hábitos y no cazar peces, tal vez. Tal vez cazaban otros pterosaurios en el aire, más chiquitos, que seguramente habrían disponibles, o insectos. Restos de peces del género Leptolepis, encontrados asociados en roca caliza con un esqueleto de Rhamphorhynchus, pudo haber sido comido por estos pterosaurios de esta forma. Tal vez es incomprobable, pero se puede encontrar algunos rasgos comparables, se puede hipotetizar y crear modelos nada más que indiquen qué tipo de alimento, qué evidencia hay de que este pterosaurio haya cazado al pez de la forma en la que vemos en la serie, arrastrando su pico por la zona más alta del agua. Los dientes son muy raros, pero útiles para esta tarea, y tienen una punta del hocico que le permitía tal vez sacar algunas presas de huecos, como árboles u otros sitios como rocas u otros espacios restringidos. La mayoría de los reptiles marinos ponen huevos en tierra, dice el locutor, pero no el Ophthalmosaurus. Estos jóvenes recién nacidos son vulnerables a ser predados
y pueden ser comidos por incluso su propia especie para garantizar la supervivencia de los propios. Se refugian en el arrecife de coral. Tal vez, no se sabe, es posible que los jóvenes comieran otro tipo de animales en comparación con los adultos y que luego de adultos cambiaran un hábito y a mares abiertos, lo cual también puede indicarse por la diferencia morfológica del cráneo y los dientes durante la ontogenia. Otra hembra en superficie respira por tener problemas para parir, mientras en el fondo marino hay tiburones acechándola para comerla. Este tiburón es el género Ibodus, pero ellos no son los mayores predadores de estas aguas y que aprovechan esta oportunidad, sino que lo es el Liopleurodon, que despedaza al Ophthalmosaurus por parir de un solo mordiscón, cuando los tiburones aprovechan para comer lo que deja el Liopleurodon. Esto también pudo haber sido un hábito, obviamente, y otro predador dejaba restos, nadie lo comía, lo aprovechaba el tiburón o cualquier otro organismo carroñero. Nos dice el narrador que el Liopleurodon medía 25 metros de largo y aproximadamente vivió unos 100 años para llegar a este tamaño. Olió a la madre que estaba por parir y sus estando a punto de parir. Sería uno de los carnívoros marinos más grandes que haya existido. Como dije, esto no es así. Medía unos 7 metros de largo y el Ichthyosaurus tendría unos 4 metros de largo. Así que era más grande, pero no tanto, y es probable que haya tenido una estrategia similar de caza por parte del Liopleurodon, aunque también es indicativo de lo poco que se sabe sobre estos animales. Puede ser el mismo tipo de estrategia de caza para los pliosaurios y para los mosasauroides, lo cual es muy probable que no haya sido igual en ambos grupos, o al menos no en todos los grupos, pero como no se sabe casi nada de cómo pudieron haber cazado o vivido incluso ambos grupos, puede decirse que tuvieron una forma de cazarse como se muestra en la serie. Por lo tanto, y por lo pronto, es posible que algunos se hayan sumergido para salir rápidamente a superficie, como sucede en tiburones actuales. Los arrecifes están llenos de crías de Ophthalmosaurus. Este puede comer una diversidad de animales a su alrededor gracias a sus dientes puntiagudos. Trata de comer una monite, Perisfintes, pero este puede evitarlo con facilidad. Como ya vimos, los amonites son cefalópodos amonoideos que tienen este tipo de suturas y tienen tentáculos, tienen una propulsión a chorro por el sifúnculo, que está atravesado por un tubo de aire que expulsa el aire también y puede expulsar este aire que le permite salir a toda velocidad. Y además tiene la conchilla, son una de las más valiosas de todos los animales de estos amonites porque definen básicamente el Mesozoico. Se usan amonites para definir edades mesozoicas entre otros invertebrados, pero los amonites son uno de los más importantes. Y tienen todas estas suturas que están entre las cámaras, todas las cámaras que tienen exteriormente pertenecientes a la conchilla interna. Un terópodo nadando a poca profundidad tiene que ir a buscar comida de una isla a la otra. Se trata de los Streptospondylus oxoniensis. Esta escena está muy bien, no se había visto este tipo de comportamientos bien representados y que probablemente haya sucedido y que volvimos a ver bien hecho también en Prehistoric Planet con el Tyrannosaurus. Sabemos que no buceaban, sino que utilizarían las patas para impulsarse manteniendo la cabeza fuera del agua. Esto está muy bien hecho. Bueno, evidentemente, como digo, no podían sumergirse y bucear estos dinosaurios porque tenían los huesos con espacios de aire y se les dificultaba sumergirse por esto. No tenían lastre en el cuerpo y, como sabemos, los dinosaurios tenían pneumaticidad y tenían sacos aéreos, por lo tanto, eso sería como tratar de sumergir una bolsa llena de aire en el agua, imposible. Dinosaurios grandes son raros en esta isla y en esta Streptospondylus es el más grande. Están siempre bajo presión para encontrar más comida, al mismo tiempo que el ser un alosauroide de alrededor de 4 metros apenas más indicaría un caso de enanismo insular según se propuso recientemente, pero no se había visto con anterioridad. La reconstrucción es evidentemente y en parte un refrito del diseño del Allosaurus, tal vez más grácil y suavizado en el cráneo, pero el Streptospondylus tenía un cráneo más bajo también y con el extremo anterior recurvado y era considerablemente más grácil que el Allosaurus, tal vez permitiéndole comer presas también más ágiles y poder desempeñar incursiones de caza más exigentes y resistir los periodos largos sin alimento. Dos de estos carnívoros se enfrentan por un trozo putrefacto de carne de tortuga y uno gana. Es el que ruge más fuerte. En esta zona los insectos como los escarabajos de árboles son los que más abundan y atraen a Rhamphorhynchus monsteri, que es la especie tipo de género que busca oportunidades para cazar a estos insectos. El joven Ophthalmosaurus come peces, ha crecido en 2 años, pero sigue siendo acechado por tiburones y protegiéndose en el coral. Necesita de todas formas ir a respirar a la superficie cada cierto tiempo, si no, no puede seguir respirando. Su velocidad lo ayuda. Cryptocleidus traga piedras en el lecho del mar bajo para usar para la digestión.
los grandes trozos y descarta los más chicos, y los utiliza también de contrapeso para mantenerse sumergido. Por la noche, peces luminosos pueden salir a nadar y Ophthalmosaurus puede aprovechar gracias a su gran vista. Por eso su nombre. Así pueden cazar incluso calamares en estos mares. A pesar de sus mandíbulas desdentadas, sus ojos tienen anillos escleróticos que habrían contribuido a su gran visión, la cual le da el nombre de su género, Ophthalmosaurus, que significa reptil ojo. Estos reptiles llegaron a los de mayor tamaño de los mares durante el Triásico, o sea, anteriormente a lo que nos está mostrando este capítulo. Algunos con restos encontrados en China y hasta probablemente de 25 metros de largo, pero basados en restos muy incompletos que hacen mucho más difícil la estimación del tamaño corporal total y del conocimiento del grupo en general. Esto pasa también con los demás reptiles vistos en el capítulo. Es muy escaso el conocimiento que hay sobre ellos, aunque hay más restos completos. Cangrejos cerraduras se reúnen para salir del agua y poner huevos. Las hembras pueden poner unos 17.000 huevos y los machos deben fertilizarlos. Estos cangrejos cerraduras evidentemente no son de la misma especie que la que vemos en la actualidad, pero son limúlidos, o sea, de la misma familia, que existe desde hace varios cientos de millones de años. O sea, nos dicen en la actualidad que el cangrejo herradura es un fósil viviente, pero en realidad tiene la forma similar a la de sus ancestros, pero no es la misma especie. A la mañana el Rhamphorhynchus aprovecha tanto para comer los huevos que dejaron los cangrejos herraduras como los restos de los cangrejos herraduras sin vida. También aprovechan los descuidos de los Rhamphorhynchus, el Eustreptospondylus, y puede cazar uno de ellos, cada uno, mientras que otro pterosaurio en el acantilado más protegido es acechado por otro terópodo de esta especie, puede escapar. Los cangrejos herraduras salen de sus huevos un mes después de ser puestos y vuelven al océano. Las crías deberán pasar el océano abierto en pocas semanas. Los arrecifes ya no podrán protegerlos. Deben seguir cazando peces, pero en mar abierto, siempre con los tiburones acechando, los cuales incluso estos pueden ser presas de gigantes como Liopleurodon. Este tiburón era el Libodus, como dije, compuesto de varias especies, Outienensis, Obtusus y Reticulatus. Cuando una Liopleurodon hembra llega a respirar en el territorio de caza de otro Liopleurodon, se produce un enfrentamiento mordiendo la aleta y golpeando la cámara que documenta esta escena como si fuera una rotura de la cuarta pared, ¿no? Como si fuera el Deadpool de los mares. La hembra es lastimada en la aleta y la siguen los tiburones. 4 meses después de nacer, los jóvenes Ophthalmosaurus son sometidos a grandes tormentas marinas que dejan muchos sin vida. Son tormentas periódicas en estos mares. A la mañana, tanto un pterosaurio como el viejo Liopleurodon quedan varados en la costa y son acechados por los Eustreptospondylus, esperando la pérdida de la vida de este gigante que se va sofocando lentamente al pasar el tiempo. Los jóvenes Ophthalmosaurus ya deben ir al mar abierto y las hembras deberán volver para dejar sus crías en el agua en la próxima temporada. No se sabe si los jóvenes Ophthalmosaurus tendrían áreas del arrecife para que las crías crezcan, sin embargo es probable que trataran de refugiarse en estas áreas de corales que hace que los depredadores no las vean, mientras que cuando llegan al tamaño necesario pueden adentrarse en mar abierto. Una cierta diferencia del nicho ecológico, ¿no? entre jóvenes y adultos. Es probable que haya pasado algo similar. Este capítulo también es verdaderamente muy bueno. La idea es subvertir las expectativas. Vemos a un dinosaurio carnívoro tratando de pescar una presa en superficie del arrecife, o sea, bueno, pero debajo del agua, y aparece un pliosaurio gigante por detrás a comérselo. No volvimos a ver algo así. Lo mismo que una mamá Ophthalmosaurus pariendo y es despedazada por el Liopleurodon. No lo esperamos y no es lo políticamente correcto en la actualidad, digamos. Esperamos que la madre pueda tener a su cría tranquila y no puede. Después los Eustreptospondylus cazando dentro de la isla es innovador, mostrando cómo estos dinosaurios debían cazar lo que pudieran en áreas de escasos recursos. Ojalá veamos escenas similares en la nueva temporada de 2025 para ver qué tan mejor pueden hacerlo en cuanto al fotorrealismo. Lo que vemos de los reptiles marinos, del pliosaurio, está muy interesante, a pesar de los defectos que comenté durante la discusión. Nunca lo volvimos a ver, cómo ataca a otros animales, cómo agoniza, incluso fueron repetidos en docuseries más recientemente. El estilo de vida de los plesiosaurios, incluso, que ahora cambió en algunos aspectos, como el hecho de no tener hábitos terrestres para nada, como algunos elefantes marinos actuales, eran completamente acuáticos, y como también elegían su alimento seleccionando animales del fondo marino. También eso es algo que se piensa todavía en la actualidad, que el tipo de hábito alimenticio y cómo podían ser presa de otros animales. Después también los ictiosaurios, cómo parían, esto es importantísimo. Es importantísimo que se sepa también cómo lo hacían, para compararlo con animales actuales, para que sepamos la diversidad que había de reproductiva de esa época, y cómo podían ser también presa y cómo podían evitar ser presa de
tanto tiburones como pliosaurios, que en algunos casos podían ser más grandes que ellos, ¿no? Como dije, no había tanta diferencia de tamaño entre los ictiosaurios y un pliosaurio, pero sí un ictiosaurio más joven tal vez era una presa más probable de tipo de pliosaurio. Está todo muy interesante, tanto lo que hacen en el ambiente acuático como lo que hacen en el ambiente terrestre con el Eustreptospondylus, los pterosaurios y los demás. Ahora, en el Cretácico inferior, un pterosaurio de gran tamaño sería un Tropeognathus, pero veremos que hay varias cosas mal y también interesantes sobre el mundo que nos muestran en este episodio, al igual que la identidad de este pterosaurio, un mundo lleno de vegetación, separada por mares gigantes y repleto de formas de vida, como dinosaurios herbívoros que migran y sus predadores. Entonces, la vida y pérdida de vida de este pterosaurio es explorada de forma muy interesante, pero hay muchas cosas para corregir y reconocer que son igualmente importantes y que en general está bueno que lo veamos. La primera imagen es un pterosaurio de gran tamaño que perdió su vida en las orillas de un río. De forma melancólica, el locutor dice que fue el mayor animal volador de su época, lo cual es incorrecto, como veremos a lo largo del video. Dominó los cielos, pero de todas formas finalmente yace en el suelo, posiblemente capaz de preservarse como fósil hasta la actualidad. Pronto veremos que esta imagen, lamentablemente, del pterosaurio no tiene que ver con su imagen unos pocos años atrás, cuando podía acceder a fertilizar hembras luego de un largo trayecto desde Brasil a Inglaterra. Este capítulo se da hace 127 millones de años en el Cretácico inferior de Brasil. En esta época había un mar interior en parte de Sudamérica que se extendía desde el extremo norte y otra lengua marina desde Argentina, llegando a Brasil, que la dividía en dos. Aunque hay distintas reconstrucciones de esta paleogeografía del Cretácico inferior, pero es evidente que hubo un mar interior durante el Jurásico y Cretácico inferior en Sudamérica, porque hay en la actualidad lugares continentales que tienen registro en Patagonia, Argentina o Brasil. Además, el narrador dice que en esta época los pterosaurios llegaban a los 6 metros o más, pero por las investigaciones de los restos encontrados hasta el momento no había pterosaurios de más de 6 metros de largo, encontrados en algunos sitios de Sudamérica como los mencionados Brasil y Argentina, y en colonia de pterosaurios pequeños con crestas en el cráneo que no son identificados en la serie, pero se trata evidentemente de una colonia de Tapejara o Tupandactylus imperator, o el Noferi o Navigans son las otras dos especies, provenientes de la cuenca del Crato y Santa María de Brasil, que aprovechan el ascenso del nivel del mar durante el Cretácico inferior y pueden posicionarse para reproducirse y vivir en formaciones de roca elevadas cercanas al mar, lo cual está totalmente inventado, pero hasta cierto punto es posible que estos reptiles voladores, entre otros, pudieran vivir en sitios donde otros animales no llegaban para poder estar protegidos. No se sabe igual. Y de golpe aparece un gigante Ornithocheirus o Tropeognathus de 12 metros de envergadura según el narrador, lo cual es totalmente incorrecto. Ornithocheirus, que es sinónimo de Tropeognathus, según algunas investigaciones, medía entre 2,5 y 6 metros de envergadura, está basado en restos extremadamente fragmentarios del rostro y otras partes del cuerpo, así que es poco lo que se sabe de la anatomía de este reptil volador, pero es interesante. Vivió hace unos 108 a 110 millones de años en Inglaterra y Brasil, así que partes de lo que dicen son posibles, como el hecho de que haya migrado, pero tantas otras no, como la edad, ¿no? 127 millones de años, pero este pterosaurio vivió entre 108 a 110 millones de años, así que no vivió en este momento. Y es cierto lo que pasa a continuación con este pterosaurio en uno de estos aspectos. Este tendría unos 40 años y es anciano. Viajó por todo el mundo buscando alimento y aparearse, como veremos que lo hará por última vez en este capítulo. Se sabe el ritmo de crecimiento de los pterosaurios por análisis osteohistológicos y reveló que tardaban entre 2 a 3 años en alcanzar la madurez real y continuarían creciendo algunos años más luego. Pero un pterosaurio de 40 años no se ha observado en los análisis osteohistológicos, observando las líneas de crecimiento, pero es probable que vivieran más que el poseedor de hueso analizado, pero no hay evidencias. Y como siempre digo, en ambiente salvaje los animales viven menos que en cautiverio, pero digamos que en esta época no estaba la opción del cautiverio, faltaban 126 millones de años para que apareciera el humano, y solo los últimos pocos miles de años que se domestican animales. El tapejara tiene sus membranas cubriendo los brazos hasta la punta de los pies y tiene huesos huecos, como todos los pterosaurios, lo cual lo hacía muy liviano, pesando menos de 5 kilogramos, debido al escaso tamaño que tenía. Mucha envergadura alar, poco tamaño corporal. Es hábil volando, pero torpe en tierra. Un macho pierde la lucha por aparearse y se queda en un pozo donde sube y baja al agua oceánica, y donde tiene escasas probabilidades de éxito con una hembra. Como dije, estos detalles son desconocidos, lo interesante es que tenían estas crestas
sobresaliendo enormemente de su cráneo verticalmente y hacia atrás. Tenían una continuación con tejido blando que abarcaría la mayor parte de esta y sería muy atractivo para las hembras en época reproductiva y para alejar machos durante el cortejo a las hembras. Ornithocheirus simus toma vuelo, el último alrededor del mundo, para seguir viviendo. Este es el viaje más asombroso de la historia de la Tierra, desde Sudamérica a Norteamérica y lo que algún día será Europa. Se topa con manadas migrantes de Iguanodon en la costa de Norteamérica. Este es en realidad la especie Dakotodon lacotensis, que es de Dakota del Sur, en la costa al lado de los bosques, que también buscan mejores condiciones de vida. Me resulta difícil creer que Dakotodon pudiera estar al margen de la costa marina del este de los Estados Unidos, porque Dakota del Sur está en el medio de Norteamérica, por lo que podría ser la costa del mar interior que dividió Norteamérica en dos. Pero en todo caso, el pterosaurio debería volar por el margen este de Norteamérica hacia el Atlántico, no por la región media. Además, el mar interior de Norteamérica se habría producido hace unos 100 millones de años, o sea, no estaría hace 127 millones de años. No tiene mucho sentido que este dinosaurio estuviera por acá. Este pterosaurio estuviera por acá tampoco. Jóvenes jugando de esta especie, de este género Dakotodon, y pueden caminar en 4 patas y correr en 2. Bueno, esto es algo que se puede suponer que fueran bípedos facultativos, pero que por momentos pudieran caminar en 4 patas. Esto es algo que puede discutirse si las manos evidentemente están adaptadas a poder movilizarse en 4 patas. Eso es cierto. Un Polacanthus pasa cerca de ellos y los jóvenes lo molestan, no les da bolilla el Polacanthus, aunque va en la misma dirección. El clima cálido y húmedo, con 2 estaciones, una seca y otra exuberante, pero es desastroso para los pterosaurios que están migrando para aparearse. Queda varado en una erosión en un acantilado, debe mantener su piel seca para seguir volando. El Iguanodon sigue migrando igual, puede comer las podocarpáceas y tomar agua al lado de ellos. Las podocarpáceas son gimnospermas, así que está bastante bien hecho esto, que estuvieran las gimnospermas. Durante esta época pueden, a diferencia de los demás dinosaurios, arrancar las hojas y los dientes de atrás pueden molerlos. Tenían una batería de dientes posteriores que podrían moler relativamente eficientemente el alimento, aunque no de formas como un mamífero. No podían machacar de la forma que lo hace un mamífero actual. Y el extremo anterior del cráneo y de la mandíbula tenía una estructura córnea que le permitía arrancar esa vegetación. Además, estas plantas con hojas aparecieron plantas con flores hace relativamente poco durante el Cretácico, y con ellas los insectos que comen y polinizan estas plantas. Estos insectos serían los más relevantes para la dispersión de las plantas con flores, como lo son en la actualidad. Sin este tipo de insectos prácticamente no habrían plantas con flores. Ornithocheirus sigue esperando con parásitos, Sauropterus longiceps, horadando su membrana de vuelo. Esto lo perjudica para poder aparearse, ya que cuanto más horadados estén, en peores condiciones estarán las membranas corporales. No le hicieron las picnofibrillas que tienen los pterosaurios. Es posible que esta especie no la tuviera, pero como los pterosaurios en general los tenían, tanto grupos basales como derivados, deberían habérselas hecho, pero en esa época era poco conocida la presencia de plumas o picnofibrillas en este grupo. Estos parásitos pueden encontrarse en restos exquisitamente preservados en Rusia, y no se pudo describir la anatomía mandibular de este parásito, ectoparásito, debido a la escasa preservación de esa área, pero en un estudio posterior hecho por Gao y colaboradores en 2013 logró encontrar evidencia de hábitos hematófagos de Sauropterus, que debido a sus mandíbulas con probóscide, patas largas y delgadas, que en la actualidad los parientes sauroptíridos horadan las membranas de las alas de los murciélagos, por lo que en el Cretácico inferior pudieron haberlo hecho sobre las membranas de las alas de los pterosaurios, que tendrían menos o nada de filamentos como pelos en las alas dependiendo del grupo. Por lo tanto, que hace más de 20 años hayan hecho esta reconstrucción en Caminando con Dinosaurios es algo muy meritorio por parte de los creadores de la serie. Es algo que nunca habíamos visto antes. Otros pterosaurios pueden empezar a volar poco después de las lluvias, pero el tamaño del Ornithocheirus hace que sea necesario esperar que hayan corrientes de aire ascendentes que lo mantengan en el aire. Esto es algo que pasa en las aves actuales de gran tamaño. El Ornithocheirus no era tan grande, pero puede que las haya usado si migraba, lo cual no está en discusión, no es parte de ninguna hipótesis. La cresta de su pico ahora toma coloración para el apareamiento, tampoco se sabe esto. El pterosaurio este de cruzar el océano Atlántico, sus 300 kilómetros, lo obligan al pterosaurio a pescar mientras migra, o sea, a comer mientras migra, y no sin riesgo debajo del agua. Muestran un Liopleurodon que vimos en el episodio anterior.
Llega a las islas del norte, donde hay especies europeas, donde hay más iguanodontes y Polacanthus foxy acompañándolas. Este Polacanthus es una especie de anquilosaurio nodosáurido de Inglaterra, encontrado en la isla de Wight, en la formación de Wessex. Consistía en un dinosaurio armado con placas y espinas en la espalda, con un escudo sacro alargado y característico, y también acorazado como unas tortugas, con placas dérmicas planas pegadas al lomo sin sobresalir. Los anquilosaurios evolucionaron hasta el fin del Cretácico, con Ankylosaurus como uno de los últimos géneros, más grande y acorazado que nunca, con un mazo en la cola que veremos en el último episodio. Sin embargo, esto del Polacanthus está mal en cuanto a que no se trata del género Polacanthus, sino que se trataría de Ophritosaurus marshi, que es otro anquilosaurio nodosáurido, pero esta vez de Norteamérica. Por lo tanto, esta parte del Dakotaraptor interactuando con el que era Polacanthus, que en realidad es Ophritosaurus, y con el Dakotadon está bien, porque son todos son ornitisquios norteamericanos y un terópodo norteamericano. En cuanto a eso está bien, o sea, no está bien en cuanto a que nos muestran a estos dinosaurios en la costa de Norteamérica. El pterosaurio este debería estar en la costa este de Norteamérica, no en la costa oeste, porque la ubicación geográfica de donde proviene Ophritosaurus y los demás restos, que es de Dakota del Sur. El Ornithocheirus este fue hacia Europa, lo tuvo que haber hecho pasando por la costa este, no por el medio de Norteamérica, no por la región central de Norteamérica. Una de las diferencias del Ophritosaurus con el Polacanthus es la carencia del escudo sacro, pero está basado en restos muy incompletos que antes habían hecho pensar que el Ophritosaurus no tenía una identidad propia, o sea que no era un género válido. Entonces lo dejaban como Polacanthus, el mismo género de Polacanthus que es europeo. Pero como dije, en realidad se trata del Ophritosaurus, que es norteamericano, de aproximadamente la edad que nos están describiendo acá en este capítulo. Así que estaría bastante bien esto. También son acechados por dromosáuridos, Utahraptor en la zona, un pterosaurio más pequeño, probablemente Cauquicephalus, Trimicrodon, pesca y el Ornithocheirus lo golpea para quedarse con su presa pescada. Curiosamente acá dicen que el Cauquicephalus es un pterosaurio enano y en realidad había tenido una envergadura de alrededor de 5 metros, es decir, del doble con respecto a algunos especímenes o calculados para Ornithocheirus o cercano a su tamaño dependiendo de las estimaciones consideradas. Esto de robarse comida entre un pterosaurio más chico y uno más grande es algo que evidentemente pudo haber sucedido. Sucede en la actualidad con distintos predadores que si pueden aprovechar para manotear alimentos lo hacen, como aves de presa. La presencia de este pterosaurio ornitoqueirido indica que el Ornithocheirus también ya estaba en Inglaterra, o sea, este Cauquicephalus es un género inglés. Por lo tanto, la siguiente escena no tiene mucho sentido, o ninguno. Un Utahraptor lo acecha de nuevo al Ornithocheirus protagonista, a una hembra de iguanodonte, que es el Dakotadon, como ya hablamos, comiendo vegetación alta en dos patas. Están armando una caza en grupo y aparecen para cerrarle el paso y cazarlo. Lo corren, una de ellas salta sobre el iguanodóntido, pero cae y deben continuar en otro momento. El iguanodon ha escapado y otros iguanodontes le ayudan a la víctima. Los herbívoros continúan moviéndose. Un Polacanthus se queda separado de la manada y el Utahraptor se acerca para cazarlo, pero no calcula que el Polacanthus tiene ventaja, llegan a un río y cerca hay un Ornithocheirus, mientras los raptores siguen siguiéndolos. Los iguanodons se ponen nerviosos y los raptores esperan que uno se separe para cazarlo, pero ser precavidos les está resultando a los raptores, saltando dos sobre el iguanodon y mordiendo el cuello del iguanodóntido. Este iguanodóntido no volverá a separarse de la manada. El Utahraptor caza después de más de una semana y come más de 100 kilos cada uno. Esto no se sabe para nada cuánto comerían, porque primero hay que saber cuál era exactamente el metabolismo y hay que compararlo con la actualidad. Habría que verlo de primera mano comiendo o qué cantidad de comida necesitaban y cada cuánto, lo cual nunca se va a saber con certeza. Los adultos grandes comen primero y los jóvenes deben esperar, aunque a veces se desesperan y tratan de comer antes y los adultos no lo dejan. Bueno, como ya dije, no cazaban en grupo, no eran sociables, así que podrían haberse dado disputas por el alimento, eso sí, perfectamente, pero no había una jerarquía en sí. No se sabe ni se va a saber, nunca. Bueno, todas estas escenas del Utahraptor en Inglaterra mientras el Ornithocheirus está migrando a un sitio de apareamiento no tienen sentido, ya que el nombre genérico lo dice. Utahraptor es raptor de Utah, en Estados Unidos.
sea, bueno, el raptor igual tampoco existe, porque el raptor es sería un ave de presa, sería más bien un dromosáurido. Era de Cretácico inferior, pero evidentemente no de Inglaterra. Aunque pudieron haber intercambios faunísticos entre Europa y Norteamérica durante el Mesozoico, el Cretácico inferior y Jurásico se caracterizó por una Europa totalmente aislada en islas de cualquier otra masa continental más grande. Además que los restos del Utahraptor son muy incompletos para poder decir si algún material en Europa podría ser el mismo género siquiera, lo cual sería posible si no fueran altamente improbables por el aislacionismo geográfico, y si hubiera superposición de elementos óseos no podría aventurarse relaciones de parentesco entre ambos especímenes, o géneros más bien. Lo más probable es que lo que vemos acá sea algún otro tipo de dromosáurido inglés hallado en la isla de White, de la formación geológica Wessex de Cretácico inferior, como lo indican en el capítulo, solo que el registro de dromosáuridos de la isla de White es muy parcial y fragmentario, confuso también, así que podría ser el Vectiraptor greeni, por ejemplo, que está descripto, está reconocido como una especie, aunque es más pequeño que el Utahraptor. El Utahraptor tenía unos 3 metros de largo. Estos restos son dientes aislados, pero podrían ser de velociraptorinos, pero no hay mucho más de Inglaterra. Por lo tanto, esto es en realidad porque de Brasil el Ornithocheirus fue hacia América del Norte, pasando por Estados Unidos, donde encontró al Utahraptor, y luego fue hacia el este por España. Así que esto está bien en cuanto a la edad y geografía. En parte, creo que hay un problema mayormente de montaje en estas escenas. Esta debería estar cuando mostraban la fauna norteamericana y luego pasaban por distintas partes de Europa. Las escenas de caza de este Utahraptor en la serie son bastante fantasiosas, al menos, porque como siempre digo, no hay evidencias claras que ninguna especie de dromosáurido haya cazado en manada, ni de la forma en la que lo vemos, saltándole a la presa. Al Dakotaraptor le faltan las plumas, tanto en los brazos como en todo el lomo, en la cabeza. ¿Por qué? Porque los dromosáuridos, tanto basales como derivados, habrían tenido plumas, porque esto se encontró en los distintos registros fósiles dentro de los deinonychosáuridos, tanto entrodóntidos como dromaeosáuridos tendrían plumas, tanto en cola, lomo, brazos, cabeza, cuello. Aunque no se hayan encontrado en estos fósiles de estas especies restos de plumas, es evidente que las tenían que tener porque es un rasgo compartido. Es como decir, encontrar un esqueleto de un ave y decir que no tenía plumas. Tiene que tenerlo. ¿Por qué? Porque todos sus parientes más cercanos lo tienen. El brazo, por ejemplo, también tiene un problema en cuanto a la postura. Está muy pronado. Estos dinosaurios no tenían las manos pronadas, sino que las tenían, como siempre digo, lateralmente, las palmas enfrentadas una con la otra y las falanges paralelas al antebrazo, como una ave moderna, porque tenían el mismo tipo de articulación que estas. El Ornithocheirus deja esta zona peligrosa y se dirige a un área más segura para pasar la noche. Se dirige a un área con agua dulce donde es vigilado en el bosque por aves mesozoicas, el Iberomesomys romerali, que hace sus nidos, y la presencia del Ornithocheirus en el área los pone agresivos, como si fueran teros. Lo echan para que se vaya, a pesar de que el Ornithocheirus es mucho más grande que las aves. Por lo que se trata de España, este Iberomesomys es un enantiornite, el primero encontrado en ese país europeo, cuando todavía no había una gran diversidad de este grupo en China, que todavía no era desconocida esa gran diversidad. Fue rescatado basado en un esqueleto casi completo, pero lamentablemente sin la cabeza. Por lo que hay muchas cosas que no se pueden saber con claridad en esta especie, como qué comía y cómo era su visión, basado en análisis de la postura de sus ojos y endocráneo. Los enantiornites fueron las aves más abundantes y diversas durante el Cretácico, con gran variación de tipos alimentarios, algo parecido a la diversidad de los paseriformes en la actualidad. Algunas con dientes y otras sin dientes, algunas más arbóreas y otras menos arbóreas, y no se conocen los nidos de estas especies, pero es probable que lo hicieran, aunque debería haber tenido una forma muy distinta a la que conocemos para las aves actuales. Sería interesante encontrar nidos de este grupo de aves mesozoicas. Este pterosaurio llega a la isla de Cantabria luego de 14.000 kilómetros de viaje, llegando finalmente a la colonia reproductiva, en donde deberá encontrar un espacio para atraer la atención de una hembra y aparearse, tal vez también pelear con machos. Trata de ir al centro, pero los machos que ya se encuentran allí se lo prohíben, por lo que deberá bajar en otro lado más alejado, ya que tampoco tiene la dominancia que tenía en años anteriores. Los machos más jóvenes han ganado su posición sobre el Ornithocheirus. Ahora es solo un refugiado. Tiene poca suerte de atraer una hembra en esta posición, muy alejada, marginada, y las hembras están volando sobre ellos para aparearse. Están seleccionando los machos para aparearse.
Las hembras comienzan a aparearse con los machos del centro que no tienen las crestas en el rostro. 3 días después los machos aún se encuentran allí, pero son mucho menos. Vemos los restos que dejaron durante el proceso de apareamiento. El ornitoquerus gigante está agonizando por falta de comida y cansancio extremo, además de que no llegó a aparearse con ninguna hembra. Mientras baja el sol se revela su majestuosidad en sus restos, con otros de su especie que no lo lograron, y ahora es comida para los pterosaurios y otros animales más jóvenes de su propia especie. Bueno, claramente este ornitoquerus la tuvo difícil, es interesante la complejidad social y la competencia para aparearse que vemos, con una pelea constante por la dominancia de los sitios de apareamiento que posiblemente lo hubiera, y posiblemente los jóvenes dominaran estos sitios como vemos en el capítulo, y cuando se hacían grandes no pudieran ser dominantes como antes, y perdieran la vida por deshidratación y falta de alimento. Obviamente, cuando pierde la vida son alimento de cualquier otro animal que pueda obtener su carne, como pasa siempre en la naturaleza. Todos vamos a ser comida de alguien al final. Este capítulo es verdaderamente fantástico en cuanto a que nos muestra un probable comportamiento migratorio que pudo haber tenido al menos alguna especie de pterosaurio y de ornitisquios, como los iguanodontes. Está mal, como dije, las escenas de caza del Utahraptor a Iguanodon y a Polacanthus. Está mal geográficamente y temporalmente está relativamente bien. Nos muestran la crudeza de la naturaleza como si fueran animales reales, padeciendo todas las inclemencias climáticas y luego la imposibilidad de acceder a comida y agua en el sitio de apareamiento y que pierde finalmente la vida, algo que nunca más volvimos a ver reflejado de esta manera y que genera un poco de lástima como me generó a mí de chico cuando la vi por primera vez. Así que es un episodio muy bueno, a pesar de los errores que tiene. Y bueno, la animación está muy bien, o sea, se nota que es una animación, parece un dibujo, lo cual se mejoraría muy posteriormente con las mejores técnicas en animación tridimensional y ya no sería necesario hacer marionetas para esto. El siguiente episodio trata sobre los animales de la Antártida y cómo sobrevivían a los desafíos climáticos y estacionales. Veremos principalmente una familia de Lealinasaura, cómo viven y se reproducen, a un Allosaurus polar, a Mutaburrasaurus, entre otros. Pero esperemos. Esto evidentemente no se trata de la Antártida, sino de Australia. Ninguno de estos dinosaurios vivió en el continente helado. Tampoco existió el dinosaurio predador del episodio, y muchos de los comportamientos que nos muestran no se conocen para los dinosaurios no avianos, aunque hay muchas cosas interesantes y que están bien. Además de que es el primer episodio que nos muestra en cierto detalle cómo pudieron enfrentar estas condiciones los dinosaurios del Cretácico. En este capítulo comenzamos viendo un ornitisquio sin vida que no sobrevivió al invierno crudo y oscuro de la Antártida hace 106 millones de años, pero termina siendo comida de un anfibio de gran tamaño, pero pronto enfrentará un desafío para sobrevivir. Esta zona está cubierta de densa vegetación. Estos son bosques templados, antárticos y australianos. Están en la Antártida y Australia. Estaban unidas en esta época. Se atravesó el frío polar recientemente, que dura la mayor parte del año, con su primera luz del día en primavera, durando solo un par de horas. Estos bosques templados pudieron existir durante el Cretácico. Hay registros, probablemente con todo el Cretácico inferior al menos, los cuales podrían sufrir cierto congelamiento durante los fríos inviernos que existían durante esta época a lo largo de Australia y Antártida. Lo que veremos en este capítulo es una mezcla de Australia con Antártida, ya que nos dicen que estamos en Antártida, pero nos muestran dinosaurios de Australia. Curiosamente, como vimos durante todos los episodios de esta serie, el Mesozoico se había caracterizado por un clima cálido, casi inalterable, marcado por momentos puntuados de frío debido a los cambios en el dióxido de carbono atmosférico, y nunca formando casquetes polares sino inviernos congelados. Vemos a la Lealinasaura micagráfica en el invierno se adentra en el bosque para pasar el frío y la oscuridad y protegerse contra los predadores, y en la primavera se van a las márgenes del bosque junto con la vegetación más fresca y joven. Lo primero que está mal sobre esto es que la Lealinasaura era un ornitisquio de Australia, no de Antártida, como dije. Por lo tanto, no podemos esperar el mismo género en ambos lugares, solo porque estas áreas estaban unidas, cuando no hay registro en ambos sitios separados de la misma especie, y era un iguanodontidos cercanamente emparentado con los de Sudamérica. Podría haber sido una elasmaria. Hay algunas discusiones sobre su sistemática. Habían sí varios ornitisquios en la Antártida, como Trinosaura santamartensis, aunque era campañana, esta última especie, o sea de unos 72 millones de años aproximadamente, un poco más, que podrían haber formado un cierto endemismo debido al aislacionismo de América del Sur con Antártida de Australia y la India con respecto a Norteamérica y Europa y África. Por lo que en estas regiones se podrían encontrar que estos ornitisquios y probablemente terópodos únicos que no podrían encontrarse en otras áreas. Este tema del endemismo es difícil cuando hablamos de tiempo profundo, pero debido al aislacionismo mencionado estaría en parte bien,
bien planteado si posteriormente cuando Sudamérica se unió con Norteamérica o anteriormente algunos ancestros de estos grupos se dispersaron por ambos continentes, pero es solo una posibilidad, aunque también creo que hay que ser cautelosos a la hora de hablar de endemismos, ¿está claro? Tienen los ojos grandes para ver bien a la noche, viven en clanes con un individuo de vigía haciendo clics para decir que está todo tranqui. Una pareja reproductiva domina el clan, esto es claramente desconocido para el registro fósil, no hay forma que se pueda observar en los esqueletos este tipo de comportamientos, excepto que el dinosaurio dejara una nota: mira, soy el vigía, estaba todo bien hoy, espero que te vaya bien a vos, seguir vigilando antes de perder la vida. Habrían sido bastante básicos y esto es un comportamiento muy de mamífero. Así que no se puede pensar que haya existido este comportamiento en este tipo de dinosaurios al menos. Un Colosuchus lelandii aparece del agua y es visto por un Laelinosauro. El anfibio pesa media tonelada y es carnívoro, pero en tierra es indefenso. La Laelinosaura como que le grita, no sé, le dice salí de acá o mirá cómo me muevo, si quiero salgo corriendo y vos no podés hacer nada porque no podés correr. En invierno hiberna este anfibio en el bosque interno y ahora tiene que caminar 200 metros hasta los márgenes del bosque, donde pasará la primavera en un río descongelado hace poco. Los restos de este anfibio corresponden a partes de la mandíbula, vértebras, miembro anterior y algo del miembro posterior. Era miembro del grupo de los chigutisauриdos y mediría unos 80 centímetros de largo aproximadamente. Difícil decir por completo, ya que estaba muy incompleto. Le salió un bracito. Habría habitado Australia cuando ésta estaba unida con la Antártida y estaban reunidas en el Polo Sur. Los chigutisauриdos también estaban presentes en Argentina, por ejemplo. Cuando pudo haber habido cierto frío en Antártida, aunque es difícil decir cuánto frío pudo hacer, se ha calculado temperaturas marinas bajo cero, por lo que el agua superficial podría haberse congelado. En cuanto al clima frío, es la hipótesis predominante de acuerdo a los distintos indicadores biológicos y geoquímicos, que es de donde hay información para decir las condiciones ambientales. Hay vegetación, tanto polen como hojas, y niveles de dióxido de carbono compatibles con bajas temperaturas y momentos de periodos cálidos, de acuerdo a un análisis reciente de Deadman y colaboradores en 1992, Norte en 2024, entre otros. Por lo tanto, puede explicar los hábitos de estos animales vinculados a estos climas cambiantes estacionalmente de cálido a frío congelantes. El bosque irradia de vida, saliendo los helechos y el resto de las plantas de la época para volver a fotosintetizar. Esto es razonable pensar con el hecho de que habían estaciones en el Polo Sur durante el Cretácico inferior cuspidal, como vimos en Prehistoric Planet durante el Cretácico tardío, y las capas de hielo que se formaban en esa área también. El clan se apareció con la primera luz y están armando nidos como montañas y arman más para disuadir peligros como predadores. Tienen que estar siempre alertas. Aparece acechando un Allosaurus polar, según dice el narrador, que en realidad podría ser un Australovenator, un pariente de este, y es alertado por el vigía de su presencia. Los rápidos ornitisquios huyen y queda sin comida el Allosauroide o Australovenator. El Australovenator wintonensis fue primero interpretado como un Allosauroideo, o sea, un grupo basal de terópodos, dentro del cual puede estar Allosaurus, entre otros. Sin embargo, un estudio más reciente, Agnolini y Scurra, en 2010 reveló que muchos de los dinosaurios de Australia estaban mal clasificados, o sea, se los quería hacer más bien emparentados con dinosaurios de la Eurasia, o sea, del hemisferio norte, y con los que verdaderamente deberían estar emparentados, que es con otros dinosaurios de Gondwana, por su unión, la paleogeografía australiana durante el Cretácico inferior, que era la unión con Antártida y América del Sur. Entonces los dinosaurios tenían que estar por lo menos en parte compartidos en toda esa masa continental, más que con las masas continentales del hemisferio norte. Entonces el Australovenator fue encontrado por Agnolini y Scurra como un miembro de los Carcharodontosáuridos, o, según Roger Benson, también como un megaraptórido por el grupo de paleontólogos argentinos, sudamericanos, por rasgos tanto craneales como mayormente de postcráneo. Nota perfectamente la similitud de la ulna del Australovenator con los megaraptóridos, y de la garra del segundo dedo de la mano, que también es más similar a la de los megaraptóridos. Bueno, esto es muy probable que sea así, que sea un megaraptórido. Sin embargo, hay un detalle que hay que tener en cuenta, y que es que estos paleontólogos, Agnolini y Scurra, no vieron todos los materiales de primera mano de Australia, lo que quiere decir que el estudio lo hicieron a través de imágenes, de fotos.
lo cual, bueno, deja muchos rasgos sin observar, lo cual puede hacer que la clasificación sea incorrecta. De todas formas, la clasificación esta de Australovenator como un megaraptórido sea la más probable. Vemos llegando desde el norte grandes manadas de ornitisquios Mutaburrasaurus, Langdoni, que se comunican con su sonido tipo trombón, se alimentan de las plantas de la zona y toman agua con sus sonrisas como Jim Carrey, además de caminar con el dedo gordo haciendo el ok todo el tiempo. Este tipo de ornitisquio raptodóntido era de grandes proporciones, unos 8 metros de largo, y es bastante conocido en Australia por buenos restos esqueletarios, incluyendo el cráneo completo mostrando una región nasal engrosada, sobre la cual algunos investigadores pensaron que podría tratarse de una posible estructura que permitía emitir algún tipo de sonidos o exhibirse. Es difícil saber solo a partir del hueso que esta estructura pudo haber tenido esta función. Lo más evidente es que al ser una prominencia en el extremo de los nasales le permitía distinguirse y destacar entre su grupo, y tal vez si hubiera dimorfismo para llamar la atención de las hembras. Por lo tanto, esto que vemos en la serie no es conservador en cuanto al conocimiento paleontológico, pero está en relación a lo que pensaban algunos paleontólogos, al menos en su momento. El Mutaburrasaurus fue clasificado como un Iguanodontia, que incluye a todos los iguanodontinos, todos los iguanodóntidos. Esto fue hecho por la pareja de paleontólogos Vickers Rich, y posteriormente por Agnolin y Escurra en 2010 fue reclasificado como un Styracosterna, un grupo más derivado de ornitisquios, pero que también incluye a los iguanodóntidos o iguanodontias, a los antiguos iguanodontias. Pero como dije, estos paleontólogos que lo reclasificaron dentro de Styracosterna no vieron los materiales de primera mano, por lo que, bueno, aunque pueden haber algunas dudas, es posible que no sean Iguanodontia en sí, sino un grupo un poco más derivado y que no estén tan relacionados con las faunas laurásicas como pensaban originalmente los Vickers Rich. Es lo más razonable porque no están en Laurasia, están en Gondwana, y había una separación paleogeográfica de Australia, Antártida y Sudamérica con respecto a las masas del hemisferio norte. Los Linosaura están atendiendo a sus huevos, chequeando que tengan calor suficiente con su pico sensitivo y que tengan unos 30 grados centígrados. Es posible esta temperatura la tienen algunos cocodrilos actuales, es posible que requirieran esa temperatura, también según algunos análisis hechos sobre huevos, también de la posible temperatura está cercana a ella. Y el pico sensitivo, bueno, se piensa que hay áreas sensitivas en las mandíbulas, en el cráneo de los distintos dinosaurios, así que es posible que los haya ayudado a sentir la temperatura de los huevos, si era la adecuada o no. Y si es que empollaban estos ornitisquios, no hay evidencia en todos los ornitisquios, hay en algunos como Mayasaura que empolló, así que es posible que estos también lo hayan hecho. Ahuyenta posibles predadores como mamíferos que se puedan acercar tirándole la vegetación que tiene a mano, tirándola rápidamente hacia la amenaza. No se sabe nada de esto ni de la morfología del nido de la Linosaura, aunque hay otros géneros de distintos grupos de dinosaurios sobre los que se conocen nidadas y no son así. No forman un montículo para tapar y calentar los huevos, aunque al ser en la Antártida y Australia y al ser baja la temperatura pudieron haber modificado su comportamiento para proteger las crías por estas condiciones, y esto es algo que se cree sobre los dinosaurios del Ártico durante el Cretácico superior, que también pudo haber sido un ambiente con capas de hielo en superficie por ambientes gélidos esporádicos, y los dinosaurios pudieron haber utilizado el empollamiento con cuidado paternal para que las crías pudieran sobrevivir. No se sabe. El mamífero podría ser un Steropodon galmani, que era un mamífero monotrema, es decir, del grupo que no incluye a los marsupiales ni a los placentarios, y que están más relacionados con el ornitorrinco actual. Esto es que paren huevos. Podrían tener un pico como de pato. Hace poco se encontró una especie de monotrema del Cretácico tardío de Argentina que llamaron Patagorhynchus palquali, que ya comenté en el canal, basado en restos muy incompletos del cráneo y mandíbula, y los monotremas en general son escasos durante este periodo de tiempo y lugar. Los Mutaburrasaurus están tomando agua mientras son acechados por el Allosaurus pequeño o Australovenator. Este predador pasa por delante de los Mutaburrasaurus en busca de enfermos o heridos, pero no tuvo suerte. El Linosaura sigue chequeando su nido, pero ahora con pequeñas crías a poco de nacer, y por varios meses los cuidará de esta forma. Limpiará el nido y regurgitará el alimento a las crías, además de comer los huevos sin inseminar. De nuevo no se sabe, tampoco se sabe si regurgitaría alimento como hacen las aves actuales. Esto último es probable que no lo hicieran, no hayan hecho esto como las aves actuales. Es probable que las crías ya nacieran con capacidad de comer por su cuenta, dependiendo si salían o no del nido. Luego vemos un insecto artrópodo saltarín llamado hueta, que es comido por un esfenodóntido. No habían esfenodóntidos en el Cretácico inferior en Australia,
Estos efenodóntidos son de Nueva Zelanda, pero el registro más antiguo de efenodontes en Nueva Zelanda es del Mioceno, unos 19 millones de años, o sea, muy lejos del Cretácico. Los registros más antiguos de esta zona de Gondwana están en Sudamérica, en la Patagonia Argentina. Hay registros del Cretácico inferior en Argentina, bien al sur de Argentina, que, bueno, parte de Sudamérica que está unida con Antártida y Australia, y a través de Australia con Nueva Zelanda. Así que sería esperable que hayan efenodontidos en Australia y en Nueva Zelanda en esta época, pero no hay registro. Hasta no haya registro, no se puede decir si habían, pero sí es esperable. Es esperable decir que hubieron efenodontes en esta área, en toda esta área de Gondwana durante el Cretácico inferior. Los Mutaburrasaurus son atacados por un enjambre de mosquitos que, aunque tienen piel escamosa gruesa, pueden picar en el área del oído y son insoportables y molestos. Los Leaelinasaura madre descansan en el bosque y las crías más grandes saltan y juegan cerca de la madre y están aprendiendo los movimientos que les pueden salvar la vida en el futuro. Como si se tratara de una pelea callejera, los clanes de Leaelinasaura se disputan el territorio, pero gana no sé quién, unos, porque no pareciera haber consecuencias. Hubo una disputa y terminó. Empezó y terminó, básicamente. Otro detalle interesante de este ornitisquio Leaelinasaura es que varios grupos de ornitisquios basales tenían plumas. Es posible que algunos de estos ornitisquios hayan tenido estas plumas porque eran iguanodontinos, ornitisquios basales, pero no hay evidencia, así que tampoco se puede asegurar. Es posible que esté bien en la reconstrucción esta. Es posible que ninguno de estos dinosaurios mostrados haya tenido plumas. Un cadáver de Mutaburrasaurus a medio comer es aprovechado por el Australovenator, y luego aparece otro Australovenator a comer, pero es ahuyentado por el macho que come, pero deberá volver porque necesita comer. La cría Leaelinasaura tomando agua en la laguna es acechada por un Colasulcus, pero por su velocidad puede escaparse sin problemas. El anfibio es más lento que el trabajador estatal. Los Mutaburrasaurus siguen aprovechando la abundante vegetación que aún queda en la zona de la costa, y los Leaelinasaura aprovechan también de la vegetación que tiran los Mutaburrasaurus. Pero tienen que tener cuidado porque los pueden aplastar. Cuando culmina la primavera y comienza el otoño, los animales comienzan a sentir el cambio y los Mutaburrasaurus van hacia el norte. Algunos de estos se pueden perder dentro del bosque y son ruidosos, lo cual representa un peligro para otros animales del bosque, ya que el Australovenator está acechando a los Leaelinasaura mientras escucha el ruido de los Mutaburrasaurus de fondo. Entonces el Allosaurus se acerca demasiado y cuando los ornitisquios pequeños lo perciben y huyen, ya es tarde porque uno de los miembros no llega a huir y es comido por el Australovenator. Y no se trata de cualquier individuo, sino de la hembra líder del grupo, lo cual hace que ahora la jerarquía social del grupo esté en peligro y deba disputarse nuevamente quién será la nueva líder. Colasulcus también percibe el cambio de clima y se adentra en el bosque para hibernar. El insecto hueta puede congelarse para hibernar y pasar el congelamiento de esta forma. Este insecto es uno de los presentes en la actualidad en Australia y Nueva Zelanda y es endémico. El término endémico toma un significado muy distinto cuando hablamos de más de 100 millones de años, ya que la conformación de la Tierra era distinta a la actual y Antártida estaba unida a Nueva Zelanda y Norteamérica al igual que a la India, lo cual hacía que animales y plantas compartieran rasgos en común y el endemismo fuera más bien regional, que en un área precisa como es en la actualidad la isla de Nueva Zelanda, la Antártida o Australia. Este insecto hueta es un ortóptero que tiene este comportamiento de hibernación en la actualidad y es por esto fascinante, filmable en estas imágenes que parecieran ser de otro documental. Lo mismo pasa con el Efenodon, que tiene una larga historia del grupo en los efenodóntidos. Están desde el Triásico y están distribuidos en gran parte del mundo durante el Mesozoico y ahora están solo en Nueva Zelanda. El Leaelinasaura nuevamente, ya adentrado en el bosque por el congelamiento del invierno, se mete en el bosque y cada noche de 24 horas del día deben enfrentar el congelamiento de agua que hace que deba partir el hielo superficial del río o laguna con el pico para tomar algo de agua y remover con el pico y hielo superficial para sacar algo de vegetación y comer. Bueno, como siempre digo, no había pasto en esta época. Apareció posteriormente durante el Cenozoico. Aún esto no es suficiente y deben iniciar un torpor o estasis por unos días para poder superar el congelamiento, en el cual se deben reunir todos los grupos para poder mantener cierto calor corporal. Bueno, esto es algo que se desconoce sobre los dinosaurios, aunque se han encontrado dinosaurios en el Ártico que indica que habitaron este sitio durante ambientes congelados de forma transitoria o estacional, por lo que de alguna forma debieron haber podido sobrevivir estas estaciones. Tal vez los cálculos no sean los correctos, como los vimos en el video de análisis a Prehistoric Planet,
Tiempo después pasa el invierno extenso y pueden volver a sus actividades de primavera. El Weta se descongela y sale de su refugio. Los Lea y Linasaura deben volver a establecer su jerarquía con peleas entre machos y de esta forma volver a aparearse y generar la próxima generación, valga la redundancia. Este tema de las jerarquías, como dije, no es algo que se sepa para los dinosaurios, pero es muy interesante como está mostrado. Nada más sobre el tema este. Si perdiera la vida el mayor jerarca, debería reemplazarse como se ve en el episodio, pero como dije, no hay nada de esto. Lo más probable es que no haya sido así, no hay evidencia. El capítulo en sí es fascinante, tuvo que venir Prehistoric Planet en 2023 para hacer algo superior en cuanto a ambientación y efectos, pero este capítulo de Caminando con Dinosaurios es aún insuperable por los aspectos técnicos y narrativos, aunque tiene numerosos problemas como los que describí durante la narración del episodio y las discusiones sobre el mismo. Hubiera estado bueno que pusieran dinosaurios que sí vivieran en la Antártida, que es de donde son los dinosaurios que vemos. Se equivocaron de geografía a pesar de que estaban unidas durante esta época.